La primera vez que Emma Reed me regaló la pulsera de plata, le di las gracias. La segunda vez, se lo agradecí con más vehemencia. ¿Te acordaste?, le dije, girando la estrecha caja bajo la luz ámbar de nuestra habitación en la residencia. Emma estaba sentada con las piernas cruzadas en su cama, observándome con la delicadeza y la discreción que mostraba cuando alguien la miraba. Su cabello rubio caía sobre un hombro. Sus ojos brillaban. Su teléfono descansaba boca arriba a su lado. La cámara apuntaba hacia mí. Por supuesto que lo recordaba. Ella sonrió. Tu 21º cumpleaños solo ocurre una vez. El mío había ocurrido 2 veces. En mi primera vida, abrí esa caja un jueves por la noche de octubre. Encontré una vieja pulsera de plata envuelta en terciopelo negro, con la superficie grabada con diminutas hojas. Emma me la puso en la muñeca y me dijo que era de su abuela. 7 horas después, me desperté con el rostro de Emma. Ella se despertó con el mío. Al principio, pensé que el espejo estaba equivocado. Entonces grité. Y la voz de Emma salió de mi garganta, al otro lado de la habitación. La mujer que llevaba mi rostro se incorporó y sonrió. Ya había copiado mi teléfono, fotografiado mi pasaporte, averiguado el apellido de soltera de mi madre y robado los códigos de emergencia del fideicomiso familiar Bennett. Mi rostro era solo la última credencial que necesitaba. Al amanecer, le dijo a la seguridad del campus que su inestable compañera de cuarto, Emma Reed, la había atacado. La policía me encontró histérica, con la cara de Emma puesta y su carné de estudiante en la mano porque ella lo había metido en mi bolsillo. Mi propio teléfono se desbloqueó para ella. Mis padres contestaron cuando llamó desde él. Les rogué que me preguntaran algo que solo yo pudiera saber. Emma había pasado 18 meses averiguando las respuestas que sabía sobre el armario azul que pinté con mi padre cuando tenía 12 años. Sabía que mi hermano no había escondido una vez un dron roto dentro del conducto de la ropa sucia. Sabía que mi madre solo me llamaba pajarito cuando tenía miedo. Lo sabía porque yo se lo había contado todo a mi mejor amiga. Mi padre murió 3 meses después, luego de que alguien alterara la configuración de su bomba de insulina implantada. Mi madre sufrió un derrame cerebral después de que apareciera un medicamento equivocado en un frasco con su nombre. Noah casi se ahoga cuando la cerradura electrónica de nuestra casa del lago falló y lo dejó atrapado en el cuarto de equipos. Emma sobrevivió a cada tragedia que presencié. El fideicomiso Bennett transfirió sus acciones con derecho a voto a Catherine Bennett. La policía desestimó a la mujer que se parecía a Emma Reed, calificándola de acosadora con un delirio elaborado. Ellen Bass, propietaria de un estudio privado de longevidad en Chicago, presentó informes que afirmaban que me había sometido a procedimientos cosméticos experimentales y que había desarrollado una fijación de identidad. Cuando finalmente encontré las pruebas, Emma me recibió en el estacionamiento de la universidad. Llevaba puesto mi abrigo rojo y el bolso de mi madre. Se parecía tanto a mí que, durante una semana, llegué a preguntarme si yo era la impostora. Deberías haber desaparecido cuando te di la oportunidad, dijo. Luego me empujó hacia atrás, por encima de la barrera de hormigón. Recordé la conmoción del vacío. Recordé ver mi propio rostro asomarse al borde. Recordé pensar que la muerte al menos debería devolverme a mí mismo. En cambio, abrí los ojos en nuestra habitación de la residencia 3 días antes de cumplir 21 años, con mi libro de cálculo bajo la mejilla y las manos apretadas contra el escritorio. Ahora la pulsera yacía de nuevo entre nosotras. El teléfono de Emma seguía grabando. Levanté el puño del terciopelo con 2 dedos. Parecía inofensivo. El deslustre oscurecía las hojas talladas, y la bisagra también. Bien, casi desapareció. Dentro de la banda, 3 arañazos cruzaban un óvalo poco profundo. Sabía que esos arañazos no eran arañazos. Eran un contrato. Es hermoso, dije. Los hombros de Emma se relajaron. Pruébatelo. Dejé pasar un instante, como si la tentación venciera a la cautela. Todavía no. Lo devolví a la caja. Quiero ponérmelo para la cena del domingo. A mamá le encantará.
La decepción se reflejó en el rostro de Emma antes de disimularla con una risa. Siempre guardas todo para una ocasión especial, dijo en mi primera vida, con un tono cariñoso. Ahora percibía la impaciencia subyacente. Necesitaba que yo cerrara el broche voluntariamente. Había marcado el óvalo interior con su sangre. Una vez que usara el brazalete durante 7 horas seguidas, el sistema nos emparejaría a medianoche. Intercambiaría nuestra identidad visible, nuestro rostro, nuestra voz, nuestro cabello y suficientes partes de nuestro cuerpo para que el engaño resultara convincente. No podría intercambiar recuerdos. No podría intercambiar ADN. No podía intercambiar huellas dactilares. Emma había ocultado esas limitaciones. Bajo contraseñas robadas, documentos falsificados y la confianza de mi familia, esta vez, mi rostro no sería suficiente. Cerré la caja y la coloqué en el cajón superior de mi escritorio, el domingo. Le prometí a Emma que me sonriera con la cara que creía que estaba a punto de desechar, el domingo. Esperé hasta que se fue a su seminario de la tarde. Entonces cerré la puerta con llave, saqué un teléfono nuevo de debajo del colchón y llamé a mi madre, Bertie. Ella contestó, ¿por qué llamas desde un número desconocido? Se me hizo un nudo en la garganta. En mi primera vida, la última vez que supe de ella fue un mensaje de voz grabado después de su derrame cerebral. Intentó decir mi nombre y solo logró un suspiro. Mamá, apreté el puño contra mi boca. Necesito que escuches sin interrumpir. Estoy a salvo ahora mismo, pero alguien ha estado recopilando información sobre nuestra familia. La abogada que llevaba dentro despertó antes que la madre. ¿Qué tipo de información? Contraseñas, historiales médicos, documentos fiduciarios, historias personales, suficiente para suplantar identidades. ¿Quién? No quiero nombrar a nadie hasta que tenga pruebas. Esa fue la primera mentira que le conté en mi segunda vida. También fue la más pequeña. No podía decirle que había muerto. No podía decirle que la hija que había enterrado llevaba el rostro de otra mujer. Si lo revelaba todo, podría creerme porque me quería. El amor no era prueba. Necesitaba que fuera cautelosa, no aterrorizada. Encontré un inicio de sesión clonado en mi portátil. Continué, creo que alguien accedió al portal familiar a través de mi cuenta. ¿Podemos bloquearla? Todo listo antes del domingo, hubo una pausa, vuelve a casa, todavía no, Katy, si la persona se da cuenta de que lo sé, destruirá la evidencia. Mi madre inhaló lentamente, la imaginé detrás del escritorio de nogal en su oficina de Evanston. Una mano buscando un bloc de notas, dijiste que ella. Cerré los ojos, lo hice, ¿crees que estás en peligro físico? La respuesta honesta fue sí, no si cree que su plan está funcionando. Otra pausa, más larga esta vez, envíame tu ubicación, mantén este teléfono encendido, estoy llamando a Miriam Price y a tu padre, no saldrás del campus sola, necesito una cosa más. Necesitamos una frase de verificación familiar, algo que nunca hemos enviado por mensaje de texto o correo electrónico. Se quedó en silencio. Los pájaros azules odian la canela, dijo por fin, lo absurdo de la situación casi me destrozó. Los pájaros azules odian la canela, repetí. Si alguien nos contacta diciendo ser tú, pedimos la frase, si no la saben, llamamos a la policía. Sí, y Katy, estoy aquí, lo que sea que hayas encontrado, tu vida importa, más que probándolo. Miré el cajón que contenía la pulsera, en mi primera vida. Había aprendido eso demasiado tarde, lo sé. Dije, esta vez, lo decía en serio, a las 6 de esa tarde. La versión de Catherine Bennett almacenada en las bases de datos se había vuelto más difícil de robar. Mi madre organizó una videoconferencia con Miriam Price, la abogada externa de Bennett Clinical Systems. Miriam había representado a nuestra familia durante 11 años y poseía la inquietante habilidad de convertir el pánico en preguntas numeradas. Les mostré el historial de inicio de sesión desconocido en mi portal familiar, era real. Emma había accedido a la cuenta 2 noches antes desde una dirección IP asignada a la biblioteca del campus. Lo había descubierto en mi primera vida solo después de que ella me delató. Miriam no lo descartó. Tratamos esto como un intento de robo de identidad hasta que sepamos lo contrario. Dijo, Katy, congela tu crédito con las 3 agencias, notificaré al fideicomisario que no se puede aceptar ninguna enmienda, distribución, poder o cambio de beneficiario sin una reunión en persona,
identificación gubernamental y biométrica, comparación con un registro notariado existente. El reconocimiento facial no es suficiente, sus ojos se aguzaron. ¿Por qué dijiste eso? Deepfakes, clonación de voz, alteración cosmética, el reconocimiento facial es el biométrico más fácil de engañar a distancia. Esa respuesta era cierta, incluso si estaba incompleta, huellas dactilares y un hisopo de ADN fresco. Entonces, dijo Miriam, con 2 testigos. Mi padre se unió desde su oficina en la planta de ensamblaje de la empresa. David Bennett tenía 56 años, hombros anchos, impaciente y vivo. Verlo ajustarse las gafas hizo que mi visión se nublara. ¿Estás llorando? Preguntó. No, eres un mentiroso terrible. Alguien puede estar apuntando al fideicomiso, entonces déjalos intentarlo. En mi primera vida, había dicho algo similar cuando Emma, usando mi rostro, le dijo que un proveedor nos estaba amenazando. Había creído que podía superar cualquier amenaza. 3 meses después, su bomba de insulina administró una dosis peligrosa mientras dormía. Papá, necesito que revisen la bomba mañana, no la compañía que le da servicio. Ahora, Northwestern Memorial, en persona, cambia la contraseña de la cuenta y desactiva los ajustes remotos. Su expresión cambió. ¿Cómo sabes que se accedió a la cuenta de la bomba? No lo sé. Quiero que la revisen de todos modos. Abrió la boca para discutir. Mi madre apareció en la esquina de la pantalla. David, la miró a ella y a mí. Mañana a las 8 en punto, dijo. Exhalé. Eliminamos mi autoridad para cambiar las directivas médicas de cualquiera de los padres sin una segunda firma familiar. Agregamos una frase de verificación verbal a la lista de recogida escolar de Noah. Cancelamos la cuenta de la cerradura inteligente en la casa del lago y organizamos una anulación mecánica. Cada precaución borró una escena de mi primera muerte, no el recuerdo, nunca el recuerdo, solo la posibilidad de repetición. A las 9. Miriam me encontró en una oficina de notario de 24 horas cerca del campus. Mi madre esperó en el auto mientras un técnico forense móvil registraba mis huellas dactilares y recogía una muestra de la mejilla hisopo. Hice una breve declaración en vídeo. Mi nombre es Catherine Elise Bennett. Tengo 20 años, cumpliré 21 el 18 de octubre. A cualquier persona que afirme ser yo y que no pueda proporcionar huellas dactilares que coincidan con este registro no se le debe otorgar acceso a mis cuentas, autoridad médica, intereses fiduciarios o propiedad familiar. Miriam detuvo la grabación. Eso es inusualmente específico, la especificidad es útil, también lo es la honestidad. La miré a los ojos. Todavía no sé lo suficiente, pero tú sabes más de lo que dices. Sí, me estudió por un momento, luego deslizó su carrito sobre la mesa. Llámame antes de que decidas ser valiente. ¿Qué pasa si decido no serlo? Llámame para que pueda felicitarte. Afuera, mi madre me envolvió en ambos brazos, la abracé demasiado fuerte. Puedo respirar, murmuró en mi cabello, la solté. Lo siento, no te preocupes, solo dime qué pasó. Miré a través del parabrisas el reflejo de mi propio rostro. Nada todavía. Esa era la segunda mentira. Algo había sucedido, simplemente había sucedido en una vida que nadie más recordaba. Emma estaba dormida cuando regresé al dormitorio, su computadora portátil brillaba en su escritorio. La tapa estaba abierta lo suficiente para mostrar una barra de progreso arrastrándose por una pantalla oscura. Un cable plateado iba de la computadora portátil a un pequeño disco duro externo. En mi primera vida, ella había copiado mi teléfono mientras me duchaba. Esta vez, el teléfono en mi mochila era un señuelo que contenía fotografías comunes, viejos apuntes de clase y un administrador de contraseñas lleno de credenciales que no llevaban a ninguna parte. Lo coloqué en mi escritorio, luego revisé el cajón de la pulsera. La caja se había movido menos de media pulgada. Emma la había abierto para asegurarse de que su futuro todavía estaba dentro. Permanecí despierto escuchándola respirar. A las 2 de la mañana, una línea de texto pálido apareció en la superficie interior de la pulsera. Registro y confirmación. Recipiente liberado. Quedan 72 horas. Las palabras no brillaban, parecían existir dentro de la plata, visibles solo cuando el metal no captaba la luz. Yo no había los vi en mi primera vida hasta después del intercambio. Luego aparecieron cada vez que miraba mi muñeca robada. Emma se había registrado, solo necesitaba una fotografía. El mensaje con una cámara de película. Las imágenes digitales del sistema tenían la costumbre de corromperse. Recordé eso de los registros de Ellen. La película conservó suficiente del grabado para establecer que el interior de la banda cambió, incluso si ningún tribunal aceptaría las palabras como sobrenaturales. La ley no necesitaba creer en la magia, solo necesitaba creer en la intención.
Devolví el brazalete a su caja y busqué los 3 nombres que recordaba de los archivos de Ellen. 2 estaban muertos, el tercero era Lie Morgan. Su última dirección conocida pertenecía a un refugio para mujeres en el lado oeste de Chicago. A las 7 de la mañana siguiente. Llamé al refugio y pedí dejar un mensaje. Dile que Catherine Bennett encontró la pulsera de plata de Ellen Bass, dije. Dile que me reuniré donde ella elija, e iré sola si eso es lo que quiere. La mujer al teléfono se quedó en silencio. ¿Estás amenazando a una de nuestras residentes? No, entonces, ¿por qué? ¿Eso suena como una amenaza? Porque todo lo relacionado con Ellen sonaba como una. Por favor, dile a Lie que puede traer a un defensor, un abogado o a la policía. No preguntaré dónde vive, no pediré ver su rostro. Solo necesito que sepa que la pulsera está activa. La mujer tomó mi número. Lie llamó 12 minutos después. ¿De qué color es el hilo dentro de la caja? Preguntó sin saludar. Negro debajo del negro. Levanté el inserto de terciopelo. Una tira de hilo verde oscuro había sido pegada. Debajo, verde. Se le cortó la respiración. No te la pongas. No pensaba hacerlo. Todos planean no hacerlo. Luego, alguien en quien confían la cierra por ellos. Emma Reed me la dio. No la conozco. Ellen sí. Silencio. ¿De dónde sacaste mi nombre? De una lista que Ellen pensó que nadie vería jamás. Eso no era estrictamente cierto en esta vida. ¿Qué más había en la lista? Fechas, pagos, fotografías, la frase impresión de deuda, junto a tu nombre. La línea permaneció en silencio tanto tiempo que pensé que había colgado. Estación Unión, dijo, gran vestíbulo, mediodía, siéntate debajo del reloj, trae la pulsera en una bolsa transparente, si me sigues cuando me vaya. Gritaré, entendido, y Catherine, sí, si Emma ya ha sangrado en el broche, se te acaba el tiempo, lo sé. Lie no preguntó cómo, todavía no. La estación Unión al mediodía estaba llena de maletas con ruedas, tazas de café y gente fingiendo no correr. Me senté debajo del reloj con la pulsera sellada en una bolsa de evidencia transparente en mi regazo. Mi madre esperaba en un café a 2 cuadras de distancia. Miriam se había opuesto a la palabra sola, hasta que le recordé que cerca no era lo mismo. Lie me observó durante 5 minutos antes de acercarse. Llevaba una cabeza gris tirada hacia abajo y una mascarilla médica que le cubría la mayor parte de la cara. Solo se le veían los ojos. La piel alrededor de su sien izquierda estaba tensa y desigual. Una ala ceja no había vuelto a crecer. No se sentó. Enséñame las muñecas. Giré ambas manos. Abre la bolsa. Si la tocas, ¿puede atarte? No a menos que la cierre y la mantenga cerrada. Desprecinté la bolsa y la empujé. Por el banco Lie usó un bolígrafo para levantar el puño. Cuando vio las 3 marcas dentro del óvalo, sus ojos se endurecieron. Registrante, Emma, ¿estás segura? Vi aparecer las letras. La mayoría de las cámaras no pueden capturarlo. La película a veces puede capturar el grabado. Eso hizo que me mirara bien. Ellen les dice a los clientes que la película es peligrosa. Ellen guarda una Polaroid de cada contrato. ¿Cómo sabes eso? La verdad presionada contra mis dientes. Porque encontré las fotografías después de que murió mi padre, porque una de ellas te mostraba antes de las quemaduras, porque morí con tu archivo dentro de mi abrigo. Emma buscó instrucciones en un viejo foro, dije. No tuvo cuidado con su historial de navegación. Lie se sentó en el banco. ¿Qué quieres de mí? Información, trajiste la pulsera. Eso significa que quieres más que información, admiré ella por decirlo. Quiero que Emma lo active con alguien que no eligió. Lie retrocedió. No, no te lo he preguntado. Viniste a la mujer con el rostro arruinado que llevaba un brazalete de intercambio de rostros. Yo vine a la única persona sobreviviente cuyo archivo decía que entendía las reglas de cancelación, y esperabas que no notara lo que mi rostro podía hacerle. Esperaba que lo notaras primero. La ira cambió la forma de sus ojos. Así que soy un cebo. Eres una persona con información y una razón para ver a Ellen procesada. Si me dices que me vaya, me voy. Si quieres que el brazalete sea entregado a la policía, lo entregaré. Si quieres destruirlo, te escucharé. Pero no mentiré y diré que la posibilidad no se me ocurrió. La gente se movía a nuestro alrededor. Sus pasos resonaban bajo el techo alto. Lie dejó el bolígrafo. Quítate el abrigo. ¿Por qué? Porque necesito saber si estás conectado. Lo estoy. Su expresión se congeló. Mi abogado insistió. La grabadora es visible. Señalé el clip debajo de mi cuello.
no está transmitiendo, y no usaré esta conversación sin tu permiso. Quería que supieras que no iba a negar lo que dije después. Por primera vez, algo parecido a la diversión se movió detrás de su máscara, o eres muy cuidadosa o estás completamente loca, ambas cosas se han sugerido. Volvió a mirar la pulsera. Ellen llamó a la primera versión justicia cosmética, dijo. 2 personas que consintieran podían intercambiar apariencia hasta por 72 horas, sobrevivientes de quemaduras, personas con diferencias congénitas, clientes ricos aterrorizados por envejecer. El sistema no era medicina, copiaba la identidad visible de un cuerpo a otro. Cuando el intercambio terminaba, ambos cuerpos volvían a la línea base. Luego los clientes aprendieron que el consentimiento era más fácil de falsificar que la juventud. Ellen aprendió primero. Las manos de Lie se curvaron en su regazo. Trabajaba en recepción en su estudio. Tenía 21 años y dormía en mi coche después de dejar a mi ex. Ellen pagó en efectivo y me dejó ducharme arriba. Pensé que me había salvado. Dije nada. Una noche encontré fotografías en la sala de archivos, mujeres antes y después. Algunas habían firmado contratos, otras no. Las que no lo habían hecho estaban etiquetadas como recipientes. Su mirada bajó al puño. Copié el libro de contabilidad del cliente. Ellen me atrapó antes de que pudiera irme. Ella te quemó. Su asistente arrojó limpiador industrial. La policía creyó que fue una discusión durante un robo. La copia del libro de contabilidad desapareció. El abogado de Ellen dijo que yo era un adicto que había intentado robarle. ¿Fuiste tú, adicto, brevemente, a los analgésicos después de los injertos? Ellen lo usó para desacreditar todo lo demás. Lo siento, no lo sientas, aún. Levantó el puño con el bolígrafo y lo inclinó hacia las ventanas de la estación. Un registrado fraudulento paga una deuda de cancelación, 30 años biológicos. Ellen oculta esa cláusula porque el pánico hace que los clientes sean generosos. Si el registrado se niega a cancelar, el intercambio se fija a las 72 horas y matando al recipiente, el bolígrafo se detuvo. ¿Quién te dijo eso? El foro se ha ido. Me había acercado demasiado a la verdad. Emma guardó una página sin conexión. Lie me estudió, pero continuó. Si el buque muere mientras el contrato está activo, la identidad visible permanece con el registrante. Por eso importan los clientes desaparecidos de Ellen. ¿Muere el buque por el sistema? No, alguien tiene que matarla. ¿Transfiere el sistema huellas dactilares o ADN? No, recuerdos, no, así que crea un disfraz, no una identidad. Un disfraz abre puertas cuando la persona detrás de él ha robado las llaves. Pensé en Emma hablando con mi padre con mi voz, cambié las cerraduras. Bien, Lie volvió a colocar la pulsera en la bolsa. Destruirla no detendrá a Ellen. Tiene otras, entonces ayúdame a exponerla. Usando esto, solo si lo eliges, solo después de hablar con tu propio abogado. Pagaré esa consulta estés de acuerdo o no. También te conectaré con un abogado de compensación para víctimas y un cirujano reconstructivo. Nada de eso depende de tu respuesta. ¿Crees que el dinero limpia la elección? No, creo que darte recursos antes de que elijas la hace menos sucia. Sus ojos, entrecerrados. ¿Y qué me pasa si el sistema se activa? Te pareces a Emma durante no más de 72 horas. Documentamos tus huellas dactilares y ADN primero. Te quedas en un lugar seguro con un defensor. Emma corre hacia Ellen. Grabamos lo que dicen. Luego Emma elige si entrega 30 años o se queda con tu cara. Mi cara. Sí, las palabras importaban. No una cara arruinada, no un arma, la suya. Y si intenta matarme, no sabrá dónde estás. La gente siempre piensa que las ubicaciones permanecen, secretas. Luego tú eliges la ubicación, la seguridad y las personas que lo saben. No consigo la dirección. Lie se recostó. Realmente la odias. Sé lo que pretende hacer. Esa no es una respuesta. Es la única que puedo dar. Observó a los viajeros reunirse bajo el tablero de salidas. Necesito 48 horas. Tenemos menos de 72 antes de que expire el registro de la pulsera. Luego necesito 24. Tómalas. Se puso de pie, sin llevar nada. Guarda la pulsera en la bolsa, dijo. Saúl rompe las letras pero no el registro. El agua acelera la unión, y no dejes que Emma te vea sin mangas. Buscará la marca. ¿Qué marca? La sangre del registrante deja una media luna en la muñeca del vaso después de la primera hora. En mi primera vida, lo había confundido con una reacción alérgica. Lie se alejó sin mirar atrás. Esperé hasta que desapareció entre la multitud. Luego llamé a Miriam. Necesito que encuentres un abogado independiente para un sospechoso, no, un testigo, un sobreviviente. ¿De qué? Miré la pulsera. Robo de identidad, dije, del tipo que nadie creía. Lie llamó a la tarde siguiente. Hablé con el abogado. Miriam había encontrado a Alana Brooks.
una abogada de asistencia legal que representaba a sobrevivientes de trata y abuso financiero. Alana no se había ido cuando Lie describió una pulsera que podía intercambiar caras. Ella había separado el mecanismo increíble de los crímenes muy creíbles que lo rodeaban, y, le pregunté. Ella piensa que el plan es peligroso, tiene razón, también piensa que Ellen seguirá lastimando a la gente si nadie entra a ese estudio con evidencia, también tiene razón en eso, tengo condiciones, saqué una libreta, adelante, yo elijo la ubicación segura. Alana y un defensor de víctimas se quedan conmigo, nadie fotografía mi rostro descubierto sin permiso, cualquier grabación me pertenece tanto a mí como a ti, si digo alto antes de que se cierre el broche, paramos, de acuerdo. Tu dinero va a una cuenta fiduciaria de clientes antes de que toque el brazalete, paga mis honorarios legales y vivienda por 6 meses, no es un pago por usarlo, si me retiro, el dinero se queda, de acuerdo, no hay promesa sobre la cirugía, ya he tenido suficientes promesas de médicos. Entonces solo prometo una cita con un cirujano que tú elijas, y cuando Emma corre hacia Ellen, no la sigas sola, dudé. Catherine estuvo de acuerdo, una cosa más, necesito ver a Emma antes de decidir, eso fue más difícil, porque, quiero saber si entiende lo que está haciendo, si lo entiende. ¿Tú lo crees? Quiero saberlo, lo arreglé. Emma era voluntaria todos los viernes por la noche en una despensa de alimentos dirigida por estudiantes, las fotografías parecían generosas en sus redes sociales, y el turno le daba acceso a los nombres de los estudiantes. Fechas de nacimiento y documentación de ayuda financiera. Lie pasó por la fila de la despensa con su capucha y máscara, yo estaba detrás de una estantería con Alana, fingiendo hacer inventario de sopa enlatada. Emma apenas miró a Lie, tamaño del hogar. Preguntó, 1, dirección permanente. No tengo una, Emma, suspiró como si la falta de vivienda fuera un inconveniente administrativo arreglado para molestarla. El formulario requiere una dirección, el refugio dijo que podía usar la suya, entonces escribe eso. La mano cicatrizada de Lie tembló al tomar el bolígrafo. Si el temblor era real o actuado, no pude decirlo. Emma lo miró y tiró el portapapeles más cerca de ella. No toques la hoja superior, es para el personal, lo siento, ustedes siempre dicen eso después. El estudiante junto a Emma parecía incómodo. Emma, murmuró, ¿qué? Tuvimos un robo la semana pasada. Lie levantó la vista. ¿Lo hizo alguien como yo? La sonrisa de Emma regresó al instante. Yo no dije eso, no tenías que decirlo. Por un segundo, la máscara de Emma se deslizó. El desprecio debajo era limpio y frío. ¿Quieres la comida o no? Lie aceptó la bolsa y se alejó. Afuera, bajo el estruendo del tren elevado, se quitó la pulsera de papel de la despensa. Ella sabe, dijo Lie. Sí, no la magia, el costo, sabe que se está llevando a una persona. Sí. Lie miró calle abajo hacia el jefe del refugio. ¿Me la pondré? Alana se interpuso entre nosotras. No tienes que decidir porque Emma te insultó. No lo estoy. Lie dobló la pulsera de papel en cuadrados cada vez más pequeños. Estoy decidiendo porque pasé 2 años siendo dicho los clientes de Ellen no sabían de dónde venían las caras. Esa chica le quitaría la vida a Catherine si llegaba en una caja de regalo. Así fue, dije. Lie me miró, entonces devolvámoslo. El plan dependía de que Emma lo creyera. Usé la pulsera el domingo, lo hice fácil el sábado por la mañana. Dejé la caja vacía abierta en mi cómoda y usé un brazalete ancho de terciopelo en mi muñeca derecha. Cuando Emma salió del baño, me bajé la manga demasiado tarde, su mirada fija en el terciopelo. ¿Te lo pusiste? Me toqué la muñeca. Quería ver si combinaba con mi vestido. ¿Puedo verlo? En la cena. ¿Por qué lo escondes? Me reí. Porque estás siendo rara. Ella también se rió, pero sus ojos permanecieron en mi manga. ¿Te queda ajustado? Un poco, no te lo quites. Las bisagras viejas se rompen si sigues abriéndolas. Ahí estaba, no preocupada, sino dando instrucciones. No lo haré. Salió de la habitación para hacer una llamada en la escalera. La pulsera real estaba a 30 millas de distancia. Lie se lo cerró alrededor de la muñeca a las 10:15 de esa mañana dentro de una habitación privada en una clínica médica sin fines de lucro. Alana, una enfermera y una defensora llamada Rosa observaban. Un técnico forense recogió las huellas dactilares de Lie, fotografías y un hisopado de la mejilla antes de que se cerrara el broche. Sellaron sus documentos de identidad en un sobre a prueba de manipulaciones. Yo no asistí, esa era la condición de Lie. Y la respeté, a las 11:16. Me envió un mensaje de texto desde el teléfono de Alana, media luna visible, a las 2:30. La piel debajo de mi puño de terciopelo permaneció intacta. Emma me preguntó 2 veces si quería ir a nadar, a las 5. Mi familia llegó para la cena de cumpleaños que habíamos adelantado deliberadamente una noche,
Comimos en una sala privada en un restaurante cerca del lago. Miriam se sentó al final de la mesa con una carpeta frente a ella. Mi padre la llamó el centro de mesa menos festivo de Chicago. Contiene el futuro de tu hija, dijo Miriam. Entonces debería haber pedido el salmón. Noah me pateó debajo la mesa. ¿Estás en protección de testigos?, susurró. Tenía 16 años, todo codos y energía inquieta. En mi primera vida, Emma lo había convencido de que me había vuelto egoísta después de mi cumpleaños. Se había disculpado con ella antes de que fallara la cerradura de la casa del lago. Lo pateé de vuelta. Cómete tus papas fritas. Eso no es un no. Mi madre me observaba por encima de su copa de vino. No había dejado de observarme desde nuestra llamada. A las 6, Miriam extendió los documentos sobre la mesa. El fideicomiso me otorgó derechos de voto y un bloque de acciones de Bennett Clinical Systems cuando cumplí 21. No me entregó una fortuna en efectivo. Emma se enteró de eso solo después de tomar mi rostro. Había usado mi autoridad de voto para instalar a uno de los clientes de Ellen en la junta. Luego pidió prestado contra las distribuciones y vendió datos confidenciales. Esta vez, el fideicomisario había agregado salvaguardas. Cualquier ejercicio de mis derechos de voto requería una coincidencia de huellas dactilares actual en una reunión en vivo con Miriam. Cualquier transferencia superior a $10,000 requería una retención de 48 horas y una llamada usando nuestra frase familiar. Firmé. Miriam, presioné mi dedo índice en el panel biométrico. Identidad confirmada, dijo el administrador. Emma se sentó a mi lado, sonriendo. Creía que las salvaguardas protegían su futuro. Cuando llegó el postre, se puso de pie con su copa. Quiero decir algo sobre Katy. Noah gimió. Siéntate, susurré. No, te lo mereces. Emma se llevó una mano al corazón. Cuando llegué a la Universidad Lakefront, no conocía a nadie. Katy compartió todo conmigo, su habitación, su familia, sus amigos. Nunca me hizo sentir que tenía menos. La expresión de mi padre se suavizó, la mía no. Emma continuó. Algunas personas heredan la seguridad. Algunos de nosotros tenemos que construirla a partir de lo que nos dan. Katy me enseñó que la generosidad puede cambiar una vida. Sus ojos se encontraron con los míos mañana. Tenía la intención de demostrarlo. Todos aplaudieron. Levanté mi copa. Para saber exactamente lo que nos han dado. Miriam me miró fijamente. Emma sonrió. A las 5:15. Las 7 horas del IE terminaron. Alana envió una palabra, atado. Me disculpé y fui al baño. Dentro de un cubículo, me quité el puño de terciopelo. La piel debajo estaba limpia. En la clínica, el sistema había escrito una segunda línea dentro de la plata. Recipiente aceptado. Transferencia a medianoche. Regresé a la cena y dejé que Emma viera mi muñeca desnuda por medio segundo antes de bajarme la manga. Se le cortó la respiración. Baño, dije cuando me preguntó dónde había estado. La pulsera, todavía allí. Se relajó. La mentira fue casi demasiado fácil. A las 11:55. Emma apagó las luces de nuestro dormitorio, se tumbó de cara a la pared. Su respiración era demasiado deliberada para dormir. Me senté en mi escritorio con auriculares sin música. Mi nuevo teléfono descansaba en mi regazo. Mi madre y Miriam esperaban en un hotel al otro lado de la calle. La policía del campus había recibido un informe de intento de robo de identidad y una solicitud de patrullas adicionales, pero no les había dicho que mi compañera de cuarto esperaba robarme la cara a medianoche. Algunas verdades necesitaban pruebas antes de poder sobrevivir a ser dichas en voz alta. A las 11:58, Emma susurró algo. La marca plateada que había dibujado debajo de su cama comenzó a brillar. Lo vi reflejado en la ventana. Un círculo no más ancho que un plato, trazado en sal. Sangre y vidrio de espejo en polvo. En mi primera vida, había estado dormida cuando ella completó la activación. Esta vez, lo registré. Emma sostenía una fotografía Polaroid mía. Dentro del círculo, rostro registrado al recipiente elegido, dijo. Identidad visible libremente aceptada. Transferir la vida que debería haber sido mía. La presión de la habitación cambió, mis oídos se destaparon, la lámpara de escritorio parpadeó. En algún lugar de Chicago, el defensor del IE gritó la hora y llegó la medianoche. Emma gritó. Comenzó como mi nombre y se derrumbó en un sonido sin lenguaje. Rodó de la cama, golpeó el suelo y se arrastró hacia el espejo, su cabello oscurecido bajo sus manos, el rubio liso, mechones acortados en los rizos castaños desiguales del IE. Sus hombros se estrecharon, su voz bajó. Áspera por el viejo daño en la garganta de Lie. Luego su rostro cambió, el lado izquierdo se tensó primero, la piel se estiró hacia la sien, un párpado se arrastró hacia abajo, pálidas líneas gráficas se elevaron a lo largo de su mejilla y mandíbula, ramificada en tejido más oscuro en su cuello.
Emma miró fijamente al espejo, el espejo le devolvió las cicatrices de Lie. No, susurró, al otro lado de la ciudad. Lie llevaba el rostro sin marcas de Emma. Emma abrió mi cajón de golpe, la caja vacía de la pulsera cayó al suelo. ¿Dónde está? Me quité los auriculares. ¿Dónde está qué? Giró hacia mí, el movimiento la hizo perder el equilibrio, el sistema había copiado algo de la tensión muscular de Lie, suficiente para castigar pero no suficiente para explicar. Se agarró al borde del escritorio. La pulsera, me la diste, ¿dónde la pusiste? ¿Por qué importa? Sus ojos se abrieron de par en par, se dio cuenta de que no había cambiado. Tú, su nueva voz se quebró. ¿Qué hiciste? Encendí la lámpara del escritorio, la cámara oculta encima de mi estantería nos captó a ambas, Catherine Bennett en su propio rostro, Emma Reed con el rostro de una mujer que nunca había conocido. Acepté tu regalo, dije. ¿Quién es este? Dime, se suponía que eras tú. La palabra golpeó la habitación como una confesión disparada por una pistola. Emma los escuchó demasiado tarde, se tapó la boca. ¿Qué se suponía que era yo? Nada. Entonces, ¿por qué llevas la cara de otra persona? No lo soy, tus huellas dactilares lo confirmarán. Se abalanzó sobre mi teléfono, retrocedí y presioné el botón de alerta silenciosa. Emma se detuvo, esperaba violencia. En cambio, volvió a mirarse en el espejo, la vanidad hizo lo que la prudencia no pudo. Comenzó a sollozar. Arréglalo. No sé cómo, sabías lo suficiente como para cambiar la pulsera. Regalé un regalo de cumpleaños que no quería. ¿A quién? A alguien que lo quería. Dame su nombre. No. Emma me agarró la muñeca y me metió la manga, sin media luna, sin plata. Sus uñas se clavaron en mi piel. ¿Crees que eres lista? Creo que estás en cámara. Miró la estantería, la luz roja de grabación era visible, me soltó como si la hubiera quemado. 3 llamaron a la puerta, policía del campus, una voz llamó, Catherine Bennett. Emma me miró fijamente. Si abres esa puerta, diré que hiciste esto. ¿Hiciste qué? Su boca se movió silenciosamente. No tenía palabras que no la delataran. Abrí la puerta. La oficial María Ortega estaba en el pasillo con otra oficial. Mi madre y Miriam esperaban detrás de ellas. Ortega me miró, luego a Emma. Recibimos una alarma silenciosa. Mi compañera de cuarto me agarró. Dije, también hizo declaraciones que sugerían que pretendía hacerse pasar por mí. Emma se cubrió la cara con la capucha. Está mintiendo. La mirada de la oficial Ortega bajó a la mano de Emma. Nombre, Emma Reed. Identificación, no coincide. Todos se quedaron quietos. Emma se dio cuenta de lo que había dicho. ¿Por qué me robaron la cartera?, añadió. ¿Necesita asistencia médica? No, su cara parece herida. Es una herida antigua, la herida de Lie. Mi madre entró en la habitación. Emma la miró con hambre desnuda. Señora Bennett, dígales quién soy. Mi madre se movió a mi lado. No lo sé. ¿Quién eres? Soy Emma. Entonces, ¿por qué le dijiste a mi hija que esta cara se suponía que era la suya? La cámara había transmitido la grabación al teléfono de Miriam. La mirada de Emma se dirigió hacia mí. Mi madre siempre había sido amable con ella. La había invitado a Acción de Gracias y le había enviado paquetes de ayuda durante los exámenes finales. Ahora su voz no contenía nada. Los pájaros azules odian la canela, dijo. Respondí, especialmente los domingos. La segunda mitad se había añadido después del restaurante. Emma solo conocía la primera. Buscó a mi madre en mí. Por primera vez, comprendió que la puerta a mi familia se había cerrado antes de que llegara. Quiero un abogado, dijo. Miriam le entregó una tarjeta. Deberías conseguir uno. El oficial Ortega tomó declaraciones. Emma rechazó la atención médica y negó haberme tocado a pesar de las marcas en mi muñeca. Los oficiales no podían arrestarla por tener una cara diferente. Podían documentar la agresión, los datos robados, el círculo de sangre debajo de la cama y la amenaza grabada. Eso fue suficiente por la noche. Mientras escoltaban a Emma fuera del edificio, ella miró hacia atrás. Esto no ha terminado, lo sé, dije. Ella confundió mi confianza con seguridad. Era memoria, a las 12:43 de la noche. Emma intentó usar su identificación de estudiante en la residencia estudiantil al otro lado del campus. El recepcionista la rechazó porque su rostro no coincidía con la fotografía. Dio la fecha de nacimiento correcta, el número de estudiante y la asignación de habitación.
El recepcionista llamó a seguridad del campus, Emma corrió, a la 1:18, intentó retirar efectivo de un kiosco bancario abierto las 24 horas usando su tarjeta de débito y PIN, la verificación facial falló. La máquina retuvo la tarjeta después de 3 intentos, a la 1:52, llamó a su madre en Indiana. Según la grabación que Emma hizo más tarde en su propio teléfono, Diane Reed escuchó durante 11 segundos antes de decir, no sé qué clase de estafa es esta, pero Emma no tiene una hermana, luego colgó. Emma finalmente entendió lo que había planeado para mí, sabiendo todo sobre una vida. No hizo que nadie abriera la puerta, llamó a Ellen Voss a las 2:07, el número había sido desconectado, a las 2:20, llamó a un número privado guardado bajo el nombre HV, conserje, esta vez, Ellen contestó. El antiguo dispositivo de grabación de Lie ya no estaba en el estudio. Ellen lo había encontrado hace años, pero después del asalto en nuestro dormitorio, un juez aprobó una orden limitada para la cuenta en la nube de Emma, su copia de seguridad de llamada automática conservó el comienzo de la conversación. Eligió el recipiente equivocado, dijo Emma. La voz de Ellen era baja y molesta, los sistemas no eligen, ejecutan, ella lo cambió, entonces tu objetivo no llevaba el brazalete, necesito que lo reviertas, ven al estudio a las 9, trae $300,000, dijiste que el intercambio era permanente. Permanente es un término de venta. Todo se puede revertir, la pregunta es cuánto estás dispuesto a gastar. La grabación terminó cuando Emma desactivó la copia de seguridad. Para entonces, los investigadores tenían suficiente para establecer que Ellen esperaba un pago para revertir una transformación física no autorizada. Incluso si no podían explicar en qué consistía la transformación, Emma llegó al estudio de Ellen a las 8:56. Yo llegué a la oficina del fiscal del condado de Cook con Miriam a las 9. No le pedimos a los fiscales que creyeran que la magia había cambiado el rostro de Emma. Denunciamos robo de identidad, acceso no autorizado a cuentas, agresión, acoso y un plan para suplantarme con fines de lucro. Proporcionamos el portal, los registros, el vídeo del dormitorio, las fotografías del brazalete. El historial de navegación de Emma del teléfono señuelo y el fragmento de la llamada. La fiscal adjunta Priya Chow vio la grabación del dormitorio 2 veces. Sabías que ella esperaba que tu apariencia cambiara, dijo. Sabía que tenía la intención de hacerse parecer a mí, como... No sé cómo un tribunal llamaría al método, como lo llamas, elegí mis palabras, un dispositivo que Ellen Bass vende a personas que quieren a otra persona como rostro. Chow se recostó, Emma, Bennett, sí, esto es un engaño, es uno complicado, revisa las huellas dactilares de Emma. Tenemos la intención de revisar las huellas dactilares de la mujer cuyo rostro tiene, ¿quién es? Su nombre es Lie Morgan, su abogado se pondrá en contacto contigo. Lie sobrevivió a un ataque relacionado con el estudio de Ellen y sus registros de clientes anteriores. Chow golpeó su bolígrafo contra la carpeta. ¿Y dónde está el de Emma? Morgan, no lo sé. Tú organizaste esto pero no sé dónde está tu testigo. Lie eligió la ubicación, su abogado lo sabe, yo no. ¿Por qué? Porque Emma podría intentar matarla. El bolígrafo se detuvo. ¿Por qué importaría matarla? Miré a Miriam y ella asintió levemente, porque según las instrucciones que Emma descargó, el disfraz se vuelve irreversible si Lie muere antes del miércoles a medianoche. La expresión de Chow perdió su escepticismo. Dame el número del abogado. El estudio de Ellen ocupaba los 2 pisos superiores de un edificio de ladrillo renovado en River North. La entrada pública mostraba orquídeas blancas, vidrio esmerilado y un letrero de latón que decía Bass Longevity. Emma entró por el callejón. Ellen se dirigió a una sala de tratamiento de sótano sin espejos. 30 años, dijo Ellen. Emma la miró fijamente. Ellen Bass parecía de 45, tenía 68, su piel era suave de una manera que parecía cara en lugar de yen, y su cabello negro no tenía canas. Dijiste dinero, el dinero es mi tarifa. El sistema requiere vida. ¿De quién? La tuya, a menos que obtengas un sustituto calificado. ¿Qué significa calificado? Un pariente consanguíneo, del recipiente previsto, padre, hermano o hijo. La persona debe firmar un consentimiento usando el nombre legal del objetivo registrado. Katy tiene un hermano, entonces tráelo. Emma caminaba de un lado a otro de la habitación. ¿Qué pasa si no lo hago? A las 72 horas, el intercambio se liquida, tú te quedas con esta cara, y ella se queda con la mía. Sí, ¿puedo tomar la cara de Katy después? No con este contrato. Emma golpeó la pared. Me dijiste que funcionaría, me dijiste que el recipiente llevaba el brazalete, me engañó. Luego ella entendió el sistema mejor que tú. Esa era la sentencia que Emma no podía perdonar. Agarró el brazo de Ellen. Arréglame. Ellen bajó la mirada en su mano.
llevas el rostro de una mujer cuyo caso casi destruyó este estudio. No me toques como si tuvieras poder. Emma la soltó. 30 años, Ellen repitió. El sistema deduce tiempo biológico, cabello, piel, articulaciones, órganos. No solo acorta el final de tu vida. ¿Llevarás el pago ahora? Miraré 50, aproximadamente. No, entonces encuentra al hermano. ¿Qué pasa si la otra chica muere? La sonrisa de Ellen no tenía calidez. Entonces quédate con lo que tomaste. Emma no sabía que un micrófono dentro del conducto de ventilación llevaba cada palabra a una grabadora en la oficina de al lado. Lie lo había instalado 2 años antes. Ellen había encontrado el dispositivo obvio debajo del escritorio, no había encontrado el segundo. La batería debería haber muerto hace meses, antes de que se activara el brazalete. El abogado de Lie le había pedido al propietario del edificio permiso para inspeccionar un conducto de ventilación asociado con una reclamación de exposición química no resuelta. La grabadora seguía allí. Cambiaron la batería bajo supervisión y obtuvieron una orden judicial antes de que comenzara el monitoreo. Lie no solo había esperado a que yo la rescatara, había estado construyendo su propia puerta de regreso a la vida de Ellen. Ahora Emma la cruzó. Necesito tiempo, dijo Emma, tiene 61 horas. ¿Y el dinero? $300.000, no puedo acceder a mis cuentas. Entonces tal vez deberías haber robado a una mujer menos cautelosa. Emma salió del estudio a las 10:12, llamó a mi hermano 7 minutos después. Noah puso la llamada en altavoz mientras un detective grababa. Noah, soy Emma. Suenas diferente, me lastimaron, Katy me hizo algo. Miró a mi madre. ¿Qué hizo? Se unió a una especie de grupo, me drogaron y robaron mi identificación. Está en peligro, pero no escuchará a tus padres. ¿Dónde estás? Necesito que te reúnas conmigo. No se lo digas a nadie, dijo Katy. Lo entendería si mencionara el conducto de la ropa sucia. El rostro de Noah palideció. Esa historia nos había pertenecido. Emma me lo había robado hace meses. ¿Cuál es la frase? Preguntó. ¿Qué frase? La frase de la familia. Noah, no hay tiempo para juegos. Los pájaros azules odian que. Emma dudó. Canela. Y, silencio, estabas cerca, dijo Noah, pero cerca no es familia. Terminó la llamada. Mi madre le puso ambas manos alrededor de la cara, intentó reír. ¿Lo hice bien? Perfectamente, dijo ella. Me quedé en el umbral, sin que Emma me viera, incapaz de dejar de temblar. En mi primera vida, no había muerto creyendo que la mujer que lo escuchó era su hermana. Esta vez, la había dejado fuera con 6 palabras. Lie me llamó desde el apartamento seguro después de que terminara la grabación de Noah. Usó una voz que reconocí como la de Emma. Odio esto, dijo. El sonido hizo que cada músculo de mi cuerpo se tensara. Lo siento. Deja de disculparte por cosas a las que accedí, aún puedo sentirlo. Entonces sé útil. Dime qué pasó con el hermano, le dije. Se quedó callada por un momento. Ellen lo hará, sugirió la madre luego. Dijo, mi madre no irá. Ellen no necesita que llegue voluntariamente, necesita una firma que parezca voluntaria. Cambiamos todas las autorizaciones médicas. Esto no es una autorización médica, lo sé, ¿lo haces? Cerré los ojos. Lee había pasado 24 horas usando la cara de Emma, me había concentrado en proteger su cuerpo, no había preguntado qué le estaba haciendo el espejo a su mente. ¿Cómo estás? Dije, mi defensora me pregunta eso cada hora, luego no respondas. Exhaló, la piel de Emma se siente mal, esa es la parte estúpida, no duele. Puedo cerrar ambos ojos, puedo beber sin que se me escape la comisura de la boca. Rosa trajo sopa, y lloré porque no necesitaba una pajita. Luego me odié por estar agradecida por su cara. No estás agradecida con Emma, vino de ella, vino de tu decisión de exponerla. Eso suena como algo impreso en un folleto de clínica. Lo hizo tan pronto como lo dije. Lee rió una vez, el sonido era de Emma. El humor no, miré fotos mías antes del ataque, dijo. Seguía tratando de recordar si esa cara se parecía más a la mía que esta. La respuesta cambiaba cada vez. Tus huellas dactilares no han cambiado, tampoco mis recuerdos, los míos tampoco. Las palabras escaparon. Lee se quedó quieta. ¿Qué quieres decir? Había pasado 2 días construyendo explicaciones seguras, ninguna sobrevivió al silencio. Quiero decir que la identidad es más que la apariencia. Eso no es lo que dijiste, no. ¿Te ha pasado esto antes? Mi pulso se aceleró. Emma se ha estado preparando más tiempo del que yo sabía. Catherine, no puedo explicarlo todo, no puedo o no quiero, ambas. La línea permaneció en silencio. ¿Estás escondiendo algo que me pone en mayor peligro? Preguntó. No. ¿Estás trabajando con Ellen? No. ¿Sabías mi nombre antes de encontrar los archivos? Miré la pared en blanco de la sala de conferencias de Miriam. Sí, la respiración de Lie cambió.
como, no puedo decírtelo, entonces esto termina, el miedo me golpeó, seguido de la vergüenza. Le había pedido a Lie que confiara en un plan construido a partir de un conocimiento que me negaba a explicar. El hecho de que la verdad fuera imposible no hacía que el desequilibrio fuera justo. Puedes terminarlo, dije. Alana tiene instrucciones de apoyar lo que elijas. Si quieres que se cancele el intercambio, nos acercamos a Emma a través del consejo y le ofrecemos la ubicación del brazalete a cambio de la cancelación inmediata. Probablemente se negará, entonces mantengo su rostro, por menos de 2 días. Y si elige dejar que se resuelva, encontramos otra manera. Suena segura, no lo estoy, eso fue lo primero útil que dije, estoy aterrorizada, continué, sabía que Emma activaría el brazalete, sabía que iría a Ellen, no conozco todas las decisiones que tomará ahora, no te pido que confíes en el destino, confía en Alana, tu defensora. En las cerraduras de la puerta y en la evidencia que podemos verificar, y tú, confía en mí solo donde me lo he ganado, Lee exhaló. Ese es un discurso de reclutamiento terrible, lo sé, no estoy cancelando, pero después de que esto termine, me debes la verdad o una negativa honesta. No más historiales de navegación inventados. Mi agarre se apretó en el teléfono, de acuerdo, y Catherine, sí, si empiezo a decir cosas que Emma sabe, no confíes en mí, que, el sistema está rascando los bordes, imágenes, una puerta con un armario azul. Un niño metiendo un dron en un conducto de lavandería, frío me atraviesa. Dijiste que no transfería recuerdos, no lo hace, no normalmente, entonces, ¿qué estás viendo? Residuos, cosas que Emma practicó hasta que se convirtieron en parte del rostro que se estaba preparando para usar, eso explicaba cómo los clientes de Ellen aprenden objetivos tan rápido, el sistema no transfirió una vida, transfirió la actuación ensayada. ¿Puedes ver contraseñas? No, impresiones, a tu madre no le gustan las rosas. Tu padre revisa cada silla de restaurante antes de sentarse. Una vez rompiste una ventana con una pelota de softball y culpaste a una tormenta. Yo tenía 9 años, Emma lo sabía. Por supuesto que sí. Escribe todo, dije, Alana debería dar la lista a los investigadores, ya lo está haciendo, Lie, que, gracias, guárdalo para cuando tenga mi propia voz. Terminó la llamada, me quedé sola sabiendo que Emma había convertido la amistad en vigilancia mucho antes de que apareciera el brazalete. Luego abrí su historial de mensajes y comencé a contar cada historia que le había dado. El primer ataque público de Emma ocurrió esa tarde. Apareció un vídeo en 3 cuentas del campus mostrando a una mujer con las cicatrices de Lie llorando bajo una farola. Mi nombre es Emma Reed, dijo. Mi compañera de cuarto Catherine Bennett pertenece a un grupo ocultista en línea que ataca a mujeres vulnerables, me drogó, alteró mi apariencia y usó el dinero de su familia para silenciarme, mostró fotografías del brazalete de plata. El círculo de sal y las marcas en mi muñeca de su lucha. La familia de Catherine controla la tecnología médica, tienen los recursos para hacer esto. Por favor compartan antes de que me borren. El vídeo alcanzó 60,000 vistas en 4 horas. Estudiantes que nunca habían hablado con Emma publicaron que era amable, desinteresada e incapaz de engañar. Otros circularon capturas de pantalla del sitio web de la empresa de mi familia. Una cuenta de conspiración afirmó que Bennett Clinical Systems realizó ensayos secretos de trasplante de cara. La universidad nos puso a Emma y a mí en estado remoto provisional mientras investigaba. En mi primera vida, la incredulidad pública me había destruido. Esta vez, me había preparado para ello. No publiqué el vídeo del dormitorio, en cambio. Miriam envió un aviso de preservación a cada cuenta que publicó las afirmaciones de Emma y entregó la grabación original a las oficinas de Título 9 y Conducta Estudiantil de la universidad. La compañía emitió una declaración de 3 frases confirmando que no desarrollaba productos cosméticos y que las fuerzas del orden estaban investigando datos robados. No publiqué nada. El silencio frustró a Emma más que la negación. A las 6. Una reportera llamada Dana Cho llamó, Emma, Bennett. Emma Reed dice que alteraste su cara. No tengo comentarios sobre una investigación activa. ¿Le diste una pulsera de plata a una mujer llamada Lie Morgan? No tengo comentarios. ¿Niegas pertenecer a un grupo ocultista? Niego haber dañado a Emma Reed. Eso es estrecho, es preciso. Emma Reed dice que tu familia la está amenazando. Pregúntale por qué me dijo que mi cara se suponía que se convertiría en la suya. Ella, la grabación está con los investigadores. Colgué. A la mañana siguiente. El artículo de Dana no contenía ninguna acusación sobrenatural en su titular, decía, la afirmación de los estudiantes sobre la desfiguración forzada se complica, por la amenaza de suplantación grabada. El artículo informaba que las huellas dactilares de Emma coincidían con su licencia de conducir de Illinois, mientras que su rostro no,
confirmaba que había accedido a mi cuenta familiar privada sin autorización. También citaba a una fuente policial anónima que decía que la transformación física seguía sin explicación, la certeza pública se fracturaba. Emma subió un segundo vídeo. Esta vez, gritó, Katy lo planeó todo. Le dio la pulsera a otra persona porque quería que esto me pasara a mí. El vídeo duró 43 segundos. En él, Emma admitió que la pulsera estaba destinada a mí. Miriam, lo vi 2 veces. Nunca interrumpas a un oponente que está redactando tu queja, dijo. Por la noche, Emma borró ambos vídeos. Internet guardó copias. Ellen se movió más rápido. Una vez que la publicidad llegó a sus clientes, cerró el estudio público, canceló citas y transfirió fondos a través de 6 empresas fantasma. Una camioneta sacó cajas del edificio después de la medianoche. Los investigadores la siguieron hasta un almacén cerca de Cicero. Dentro de una unidad, encontraron fotografías de pacientes y formularios de consentimiento firmados, sedantes, teléfonos desechables y joyeros forrados con hilo verde. La mayoría de los brazaletes de plata habían desaparecido. El libro de contabilidad Polaroid no estaba. Ellen guardaba fotografías porque el sistema requería una imagen física de cada objetivo. Cada foto tenía una fecha, las iniciales de un registrador, un número de embarcación y un resultado escrito a mano. Algunos resultados decían devuelto. Otros decían resuelto. La fotografía de Lie decía interrumpido, huella de deuda incompleta. La mía no existía. Emma aún no la había entregado. La policía obtuvo una orden judicial para los registros financieros de Ellen. El proceso tomó tiempo y el tiempo era el único cosa que Emma podía ver desaparecer. Miércoles por la mañana, 40 horas antes del acuerdo, le envió a mi madre una fotografía. Mostraba el registro de servicio de la bomba de insulina de mi padre. Revisa la actualización 3U15, decía el mensaje. Pregúntale a Katy por qué su cuenta lo aprobó. Mi madre llamó al hospital. No había habido ninguna actualización. La fotografía era fabricada. Luego llegó un segundo mensaje. Noah salió de la escuela hace 10 minutos. Noah estaba sentado junto a ella en la cafetería del hospital. Emma no lo sabía porque su escuela había eliminado todo acceso de terceros y deshabilitado el uso compartido de la ubicación. El tercer mensaje contenía una imagen en vivo de la puerta principal de nuestra casa adosada. Ven sola o el siguiente está adentro. Mi madre reenvió todo a la detective Lila Grant, la investigadora asignada al caso de robo de identidad. Grant quería rastrear los mensajes y enviar a un oficial a revisar la casa. Mi madre quería responder. Déjala creer que estoy asustada, dijo. ¿Estás asustada?, le dije. Eso hace que el desempeño sea eficiente. Nos sentamos en una sala de conferencia segura en el hospital, mi madre, la detective Grant, Miriam y yo. Mi padre estaba arriba teniendo su bomba examinada. Noah jugaba un juego en su teléfono bajo la supervisión de un oficial de paisano. Grant colocó una grabadora junto al teléfono de mi madre. No aceptes reunirte hasta que confirmemos la ubicación, dijo. No improvises. Mi madre escribió. ¿Qué quieres? Emma respondió de inmediato. Necesito que firmes un consentimiento para el tratamiento de Katy. Está enferma, morirá si te niegas. Mi madre me miró. En mi primera vida, Emma había usado el amor de mi madre como arma. Se había presentado en la casa frente a mí, llorando. Y le había pedido que firmara formularios médicos. Uno de esos formularios entregó la autoridad de mi madre sobre sus propias recetas a un médico de cabecera asociado con Ellen. Esta vez, mi madre escribió, déjame hablar con Katy. Llegó una llamada. Mi propia voz dijo, mamá. El sonido era casi perfecto. Emma había entrenado un modelo de voz usando años de mis mensajes. Debajo de la voz sintética, escuché el ritmo que Lie describió, una actuación practicada hasta convertirse en residuo. Bertie, dijo mi madre, estoy en problemas. Los pájaros azules odian la canela. La voz hizo una pausa, especialmente los domingos, respondió. Todos en la habitación se quedaron quietos. Emma había aprendido la segunda mitad. Solo había 6 personas en la cena, mis padres, Noah, Miriam, Emma y yo. Ella debió haberlo escuchado cuando mi madre la desafió en el dormitorio. Nuestra frase estaba comprometida. Mi madre no se inmutó. ¿Cómo llamabas al armario azul antes de que lo pintáramos?, preguntó. La voz vaciló de nuevo. Ese recuerdo nunca se había compartido con Emma. El armario feo, dijo. Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas. Siempre lo llamabas la ballena porque de las manijas curvas. La voz prestada de Emma se endureció. Basta de juegos. Ven al 1468 West Fulton a las 7. Trae identificación. No hay policía. La llamada terminó. El detective Grant anotó la dirección. Abandonado. Estudio de fotografía, dijo después de verificar. Propiedad de una empresa vinculada a Bass. Tendrá a Ellen allí, dije, posiblemente.
quiere que mi madre firme como sustituto. Grant me miró. ¿Sustituto de qué? Un procedimiento. Sigues usando esa palabra como si explicara algo. Explica lo que Emma escribirá en el formulario. ¿Y qué crees que hace realmente el formulario? Miré a Miriam. Emma cree que puede transferir el costo físico de revertir su condición a mi madre. ¿Crees eso? Sí. Grant se frotó una mano en la frente. Tengo un sospechoso que amenaza a tu familia, usando datos robados, dirigiendo a una víctima potencial a un sitio aislado y exigiendo una firma. ¿Puedo actuar sobre eso? No puedo escribir transferencia de edad mágica en una declaración jurada, entonces no. Tu madre no va a ir, de acuerdo. Mi madre se volvió hacia nosotros. Estoy en la habitación y no te vas, dije. Katy, no, era la primera vez en mi vida que usaba ese tono con ella. Emma ya me ha quitado una madre, dije, no tendrá otra oportunidad. Mi madre me miró fijamente. Me di cuenta de lo que había dicho. ¿Qué significa eso? La habitación se estrechó a nuestro alrededor. Significa que apuntó al dispositivo médico de papá. Te usó para llegar a él. Eso no es lo que dijiste, lo sé. Una madre de ti. Miriam intervino. Susan, podemos hablar de eso más tarde. Mi madre no apartó la mirada. Lo haremos. Sí, dije. No era una promesa de contarle sobre el renacimiento. Era una promesa de dejar de esconder el miedo dentro de Acertijos. El detective Grant organizó la vigilancia en el estudio. Un oficial que llevaba la identificación de mi madre en una bolsa de evidencia se acercó al exterior a las 7. El edificio estaba vacío. En una silla bajo un foco, la policía encontró un formulario de consentimiento, un brazalete de plata y una tableta que mostraba una cuenta regresiva. 36, 59, 12. Ellen y Emma observaron la redada a través de una cámara oculta. Nunca esperaron que llegara mi madre. Querían ver cómo respondía la policía. El estudio no era la trampa, era un ensayo. El rostro de Lie comenzó a arder a las 36 horas. El sistema no hirió solo a Emma. Se acercaba a un acuerdo. Ambas mujeres sentían la deuda entre ellas. El tejido cicatricial de Lie se tensó bajo la piel descubierta de Emma. Emma experimentó destellos de la noche en que Lie fue atacada. El fuerte olor a químicos. La puerta de servicio cerrada con llave. Los zapatos blancos de Ellen más allá del derrame. Lie describió las imágenes al detective Grant. Transferencia de memoria. Grant preguntó, ¿no es mía? Lie dijo, es suya. Se sentó detrás de una pantalla de privacidad en el apartamento seguro. Grant solo vio sus manos. ¿Se pueden verificar estas imágenes? Revise las antiguas fotografías de la escena del crimen. Ellen llevaba zapatos blancos. Su declaración decía que llegó después de la ambulancia. Estaba allí antes. Grant lo comprobó. Las fotografías originales de la escena mostraban una huella de zapato pálida en el químico derramado cerca del cuerpo de Lie. Nunca había sido igualada. La asistente de Ellen había asumido la culpa por arrojar el limpiador y recibió libertad condicional después de alegar accidente. El residuo de la imagen no se convirtió en evidencia. Señaló a los investigadores hacia evidencia que ya existía. Esa distinción salvó el caso. Reexaminaron la ubicación archivada del teléfono de Ellen y encontraron una conexión de torre cerca del estudio durante el ataque. Un antiguo empleado recordó a Ellen reemplazando zapatos de cuero blanco al día siguiente. La asistente, ahora viviendo en Arizona, solicitó asesoría y comenzó a negociar. La magia abrió la puerta, las mentiras ordinarias entraron por ella. Emma sintió el mismo residuo y comprendió que Lie no era una extraña al azar. Llamó a Ellen furiosa, ¿conoces a esta mujer? Conozco a muchas mujeres, tú le hiciste esto. Un antiguo empleado manipuló mal los productos químicos de limpieza, puedo verte. Ellen se quedó en silencio. Zapatos blancos. Susurró Emma, estabas parada allí, el recipiente te está contaminando, dijiste que los recuerdos no se transferían, no lo hacen, entonces, ¿por qué puedo olerlo? ¿Por qué estás entrando en pánico? ¿Sobre qué más mentiste? Ellen terminó la llamada. Emma me envió un mensaje un minuto después, ella le hizo esto a Lie, respondí, supiste que Lie era una persona solo después de que obtuviste su dolor, aparecieron 3 puntos, desaparecieron, volvieron a aparecer. Me tendiste una trampa, registraste la pulsera. Se la diste, querías un portador voluntario, conseguiste uno, ella no lo sabía, ella sabía más que tú. Emma llamó,
contesté con el detective Grant escuchando. ¿Dónde está? Exigió Emma. A salvo, está en mi cabeza. No, tus opciones son, no entiendes lo que se siente. Casi me reí, entiendo exactamente lo que se siente tener a alguien, tomar mi cara. Silencio. ¿Cuándo? Preguntó. Había dicho demasiado otra vez. ¿Planeas hacerlo? Eso no es lo que dijiste. Querías a mi familia, mi confianza y mi identidad legal, lo tienes todo, así que decidiste que yo no debería tener nada, merecía una oportunidad, tenías tu propia cara, nombre, educación y futuro, usaste tu oportunidad para robarme la mía. Su respiración se aceleró. Dile a la otra chica que me libere. No puede, tú eres la registrada, entonces dame a tu madre. La pluma del detective Grant se detuvo. No, una firma, tu familia tiene dinero, ella puede pagar el tratamiento. ¿Quieres que mi madre pierda 30 años porque no te gusta la cara que robaste? Se suponía que era tuya. El grito se rompió a través del altavoz. Grant marcó el tiempo. Di eso otra vez, dije. Emma se dio cuenta. Me estás grabando. Llamaste a la persona que amenazaste. Le diré a todos que causaste esto. Diles. Empieza con la parte en la que registraste el brazalete en sangre. Ella terminó la llamada. Grant guardó la grabación. Eso me da un intento de extorsión y una amenaza más clara contra tu madre, dijo. No es magia, pero es suficiente. Puedes arrestarla. ¿Si podemos localizarla? Emma había abandonado su coche y su teléfono. La red de Ellen proporcionó efectivo, habitaciones temporales y conductores que no hicieron preguntas. Pero a Emma le quedaban menos de 30 horas. El miedo hacía que la gente se apresurara. También los hacía descuidados, a las 24 horas restantes. Emma intentó vender su futura participación en el voto de la empresa de mi familia, envió una autorización falsificada con mi nombre a un prestamista privado, el bloqueo biométrico bloqueó la transacción, el prestamista notificó a Miriam, quien notificó a los investigadores, a las 22 horas. Emma intentó entrar en la casa adosada de mis padres por el garaje usando un código que me había visto teclear meses antes. El código había cambiado, una cámara del timbre la captó debajo de la cara de Lie, golpeando el teclado y gritando mi nombre. A las 21 horas. Irrumpió en su propio casillero de almacenamiento fuera del campus. La policía arrestó al hombre que conducía la camioneta de Ellen pero no a Emma, quien escapó por un muelle de carga. Dentro del casillero, los investigadores encontraron copias de mi pasaporte, la lista de recetas de mi madre, el horario de clases de Noah y un abrigo rojo hecho a medida. También encontraron un cuaderno. En la primera página, Emma había escrito Catherine Bennett finalización plan. Las entradas comenzaron 18 meses antes. Sus notas catalogaron mis gestos, frases, alergias, cicatrices e historial familiar. Calificó sus imitaciones de mí, risa, practicó mi firma hasta que las páginas se llenaron con ella, registró posibles explicaciones para eliminar a cada pariente del fideicomiso, padre, mal funcionamiento de la bomba, evento hipoglucémico previo apoyo accidente, madre, confusión de medicamentos. Obtuvo primero el poder de atención médica, NOAA, Casa del Lago, cerradura electrónica, sin cámaras y ala de equipos. La última línea decía, original, retención psiquiátrica de controlable, garaje si no. El detective Grant me trajo una copia. Logré pasar las primeras 3 páginas antes. Vomitando en la papelera, sabiendo que el futuro me había protegido de la sorpresa, no me había protegido de la prueba. Mi padre leyó la entrada de la bomba y se sentó en el suelo de la sala de conferencias. Noah intentó hacer una broma, fracasó y salió al pasillo. Mi madre llegó a la línea del garaje y cerró el cuaderno. Ella iba a matarte, dijo. Sí, lo sabías, yo sabía lo suficiente, antes de que te diera la pulsera. Sí, ¿cómo? Todos me miraron. Podría inventar otro historial del navegador. Podría afirmar que había encontrado el cuaderno y lo había devuelto. Podría añadir una mentira más a la pared que protege una verdad imposible. En cambio, dije, no puedo explicar cómo lo supe de una manera que suene racional. Mi padre habló primero, inténtalo. Miré su rostro vivo, las manos firmes de mi madre. Noah de pie en la puerta. La verdad me pertenecía. Contarla podría aliviar mi soledad, pero también le daría a mi familia recuerdos de muertes que nunca habían sufrido. No necesitaban verse a sí mismos como víctimas de una vida desvanecida. Tenía una certeza, dije, sabía que si Emma usaba mi cara, la bomba de papá fallaría. La medicación de mamá cambiaría, Noah quedaría atrapado en la casa del lago, y yo moriría en el estacionamiento. No sé si fue una pesadilla, una advertencia o algo más. Se sintió como un recuerdo. Noah dejó de sonreír. ¿Morimos? No pude responder. Mi madre cruzó la habitación y tomó mis manos. No tienes que darnos cada imagen. Las lágrimas llenaron mis ojos. No quería hacerlo real para ti,
no es real para nosotros. Me abrazó más fuerte. ¿Te aseguraste de eso? Mi padre se sentó en una silla. Esto está por encima de mi nivel salarial. Noah lo miró. Usted es dueño de una empresa de dispositivos médicos. Exactamente, mi nivel salarial es alto. Esto está por encima de eso. Una risa se me escapó, se rompió en un sollozo. Mi familia me rodeó. No dije la palabra renacimiento. No preguntaron. Eso siguió siendo mío. Ellen encontró a Emma en un motel cerca de Oare con 18 horas restantes. Para entonces, la visión de Emma estaba, su ojo izquierdo se había borroso, el viejo dolor nervioso de Lie se disparó a lo largo de su mandíbula. El sistema no estaba creando nuevas lesiones. Estaba traduciendo la historia visible que Emma había elegido a robar. Ellen trajo un espejo portátil, un formulario de cancelación y una aguja de plata. Firmar, dijo. Emma leyó la primera línea. Yo, Emma Diane Reed, entrego libremente 30 años de duración biológica a cambio de liberación. ¿Qué le pasa a la otra mujer? Vuelve a la línea base, sus cicatrices vuelven, nunca abandonaron su cuerpo, el sistema proyectó tu identidad visible sobre ellas. Entonces, ¿por qué? Yo conservo la suya, huella muerta. Registraste un contrato engañoso, dijiste que las cicatrices desaparecerían, la estructura prestada desaparece, la huella permanece de alguna forma, el sistema interpreta la deuda. Emma arrojó el formulario al otro lado de la habitación. No firmaré. Entonces mañana a medianoche, te arreglas, encuentra otra manera, trae a un pariente de sangre, están protegidos, entonces mata al recipiente antes del acuerdo. Emma miró fijamente. ¿Sabes dónde está? No, Katy lo sabe. Catherine Bennett está rodeada de policía, entonces la haré salir. Ellen recogió el formulario. Tienes 17 horas, mi tarifa se duplica a las 6, no tengo el dinero. Tienes acceso a los datos de Bennett. Ya no, entonces tal vez no tengas nada que yo quiera. Emma agarró la aguja plateada. Espera, Ellen miró hacia atrás. Si pago los 30 años. ¿Puedo pasar el reconocimiento facial del aeropuerto? Tu rostro legal volverá, y mis huellas dactilares, nunca cambiaron. Podría irme. Si tienes un pasaporte, la policía no lo ha confiscado. Emma lo hizo. Un pasaporte falsificado con el alias Elena Ward, preparado con la propia fotografía de Emma antes del intercambio. Esperaba en un casillero en Oare. Era inútil con el rostro de Lie, con su propio rostro restaurado. Creía que podría llegar a un país sin tratado de extradición antes de que los investigadores le ataran el cuaderno. Quiero la cancelación a las 4 de la tarde de mañana, dijo. Cerca del aeropuerto, Ellen sonrió. Trae el dinero. Emma creía que había comprado una fuga. En realidad, el prestamista con el que contactó había marcado la autorización falsificada. La impresora de pasaportes que produjo mi documento duplicado ya estaba cooperando. La seguridad del aeropuerto conocía nuestros nombres. La única persona que no sabía que el plan de Emma estaba fallando era Emma. La cancelación tuvo lugar en una sala de conferencias de un hotel del aeropuerto. Ellen eligió la habitación porque no tenía cámaras exteriores y tenía 3 salidas. Emma la eligió porque podía llegar a la Terminal 5 a través de una pasarela cubierta. Ninguna conocía el hotel. El director de seguridad había recibido una orden 1 hora antes. El detective Grant observaba desde una habitación al final del pasillo. Yo observaba en una transmisión segura junto a Miriam y mi madre. Lee observaba desde su apartamento seguro con Alana y Rosa. La cámara dentro de la sala de conferencias pertenecía a Ellen. Los investigadores habían accedido a ella a través de la misma cuenta en la nube que almacenaba sus consultas con clientes. Ellen creía que la transmisión era privada. A las 3:58 de la tarde Emma entró con una bufanda que le con esposas y un frasco de vidrio marcado con el sello privado de Ellen. Emma se había ido, pero había dejado atrás la vida que pretendía robar. Ellen pasó su primera noche bajo custodia pidiendo un espejo. Emma pasó la suya planeando un último intercambio a las 9 de la mañana siguiente. Lee recibió un mensaje encriptado. Tengo el libro de contabilidad original y el vídeo de tu ataque. El mensaje incluía una fotografía de los zapatos blancos de Ellen junto al derrame químico. Ven al estudio Fulton a las 6. Trae a Katy con la pulsera de plata, y sin policía o lo quemo todo. Lee se lo reenvió a Alana. Alana se lo reenvió al detective Grant. Lo leí en la mesa de la cocina de mis padres. Ya no necesita la pulsera, dijo mi madre. Cree que puede haber otro contrato. ¿Está ahí? Ellen tenía más esposas. Miriam examinó la fotografía. Los metadatos están eliminados. El estudio ya está bajo control policial, dijo mi padre. La dirección puede ser un cebo. Grant respondió al altavoz. Lo buscaremos de nuevo. Nadie responde. Lee se unió a la llamada. Respondemos, Morgan. No.
Si Emma cree estamos asustados, ella cambia de ubicación, si cree que la evidencia importa, se queda lo suficientemente cerca para observar, y si la evidencia es real, entonces la quiero. Grant guardó silencio. No tienes que ser el cebo otra vez, dije. No llevo la pulsera ahora. Y no puedes decidir qué evidencia de mi agresión importa. Tenía razón, el plan pertenecía a Lie tanto como a mí. Enviamos una respuesta desde su teléfono. Prueba que tienes el libro de contabilidad. Emma respondió con 3 fotografías. Una mostraba una página que listaba el buque 14. El número de Lie, otra mostraba un pago de un cliente cuya esposa desaparecida había sido encontrada muerta en Indiana, la tercera mostraba una etiqueta de llave de almacenamiento W, Fulton Chem. El detective Grant comparó las imágenes con los materiales incautados de la unidad de Ellen. Las páginas del libro de contabilidad eran reales y no habían sido recuperadas. Emma las delató del caso del hotel durante la alarma, dijo Grant, el jefe debe haber traído ventaja. Lie escribió, Katy viene sola. Me mantengo a salvo hasta que se vaya con el libro de contabilidad. Respondió Emma 545, puerta oeste, mi madre estaba de pie, no voy a entrar, no te acerques. Si Emma necesita verme, un señuelo policial puede hacerla correr, entonces déjala correr, con evidencia que conecta a Ellen con mujeres muertas. Contigo vivo, las palabras aterrizaron entre nosotros. En mi primera vida, había valorado la prueba más que la seguridad porque creía que la prueba era el único camino de regreso a mí mismo. Emma había usado ese hunder para atraerme al garaje. Ahora escuché la advertencia de mi madre sin confundirla con debilidad. Tienes razón, dije. Todos parecían sorprendidos. No voy, el detective Grant asintió. Usamos vigilancia remota. Si Emma aparece, la arrestamos, esperará cámaras, entonces también esperará que las desactives. Estudié el plano del estudio, la dejamos verme negarme. A las 5:30. Grabé un vídeo desde la cocina de mis padres. Emma, no voy a ir, el libro de contabilidad pertenece a Lie y a los investigadores. Si lo destruyes, es tu decisión, si dañas a alguien, también es tu decisión. No me intercambiaré por pruebas que robaste. Lie lo envió. Emma no respondió. A las 5:45. Nadie se acercó a la puerta oeste. A las 6, los oficiales entraron al estudio. Encontraron una silla colocada debajo de una estructura de iluminación. Tubos transparentes iban desde 2 contenedores encima de la puerta hasta un mecanismo de liberación unido a la manija interior. Abrir la puerta habría dejado caer solución de limpieza industrial sobre la persona que entraba. Mi antigua identificación de estudiante estaba debajo de la silla. Emma había planeado herirme o matarme y dejar pruebas de que Catherine Bennett estaba presente en la escena. El libro de contabilidad no estaba allí, la trampa tenía un segundo propósito. Emma la había fotografiado después del montaje, tenía la intención de enviar las imágenes a la policía después de mi muerte y afirmar que yo creé el mecanismo para dañar a Lie. Grant ordenó que se sellara el estudio para el procesamiento forense. A las 7:12, una cámara de tráfico captó a Emma a 2 cuadras de distancia. Ella había esperado a que yo entrara. Cuando me negué, ella vio a la policía encontrarla trabajo. A las 8:03, llamó a mi nuevo teléfono. Se suponía que ibas a venir, lo sé, no te importan las mujeres del libro de contabilidad, a mí me importa lo suficiente como para no morir a su lado. Dejaste que Lie usara la pulsera, después de que ella eligió, con un abogado y un defensor presentes. Sabías lo que me haría. Yo sabía lo que querías que me hiciera. Es lo mismo, no. Creaste el arma, elegiste el objetivo y apretaste el gatillo. Me aparté del camino, empezó a llorar. Su voz envejecida hizo que el sonido fuera más extraño, pero no más triste. Mi madre no me contesta. Vaciaste su cuenta de jubilación. Ellen me obligó. Ellen ofreció un precio. Pagaste con el dinero de otra persona. No tengo a dónde ir. Ve a la policía. Para que puedas ganar. Esto dejó de ser una competencia antes de que me dieras la pulsera. Siempre pensaste que eras mejor que yo. No, pensé que eras mi amiga. Esa verdad la silenció. Por un momento, oí a la chica que había llegado en primer año cargando 2 maletas con ruedas rotas. Yo había ayudado, ella los arrastró 3 pisos arriba. Habíamos comido fideos en el suelo porque ninguno de los dos tiene una silla. Yo la había amado. El recuerdo no creó misericordia, creó dolor. Dime dónde está el libro de contabilidad, dije, entrégate, tu abogado puede negociar, ¿me perdonará Lie? Tendrías que preguntarle a Lie, ¿lo harás? No, la palabra llegó sin calor. Emma inhaló bruscamente. Planeaste todo esto porque me odias. Planeé conservar mi nombre y mi familia. Todo lo que vino después de eso provino de tu negativa a detenerte. Ella terminó la llamada. La policía lo rastreó a un teléfono prepago cerca del estudio Fulton. Emma había regresado, entró a las 8:17,
con la intención de recuperar un segundo paquete de páginas del libro de contabilidad escondido sobre la rejilla de iluminación. El piso principal estaba vacío. Los investigadores esperaban afuera una extensión de la orden que cubría la estructura del techo. Emma vio marcadores de evidencia alrededor de su trampa química. Ella subió una escalera y metió la mano en la rejilla. Su abrigo se enganchó en la línea de liberación. El mecanismo había sido asegurado parcialmente por el equipo de materiales peligrosos. Pero Emma había instalado un segundo contenedor detrás del primero. Cuando la línea se tensó, el soporte se movió. El detective Grant escuchó el choque desde afuera. Los oficiales entraron con equipo de protección. Encontraron a Emma debajo de la estructura de iluminación, gritando. Con solución cáustica en el hombro, el cuello y ambas manos, la huella envejecida y muerta había vuelto su piel frágil. Las nuevas quemaduras cortaron más profundamente. También encontraron el libro de contabilidad faltante dentro de una funda de plástico encima de ella. Los paramédicos le salvaron la vida. Me enteré de eso una hora después. Mi madre me preguntó si quería ir al hospital. ¿Por qué? No lo sé, yo tampoco. En mi primera vida, Emma había observado desde el garaje mientras yo caía. Nunca había pedido ayuda. Esta vez. Extraños entrenados entraron en una habitación peligrosa porque salvar a un sospechoso seguía siendo su trabajo. Recibió analgésicos, cirugía y una habitación de hospital vigilada. No sentí ninguna necesidad de sentarme a su lado. No rescatar a Emma no significaba que quisiera que muriera. Significaba que su supervivencia ya no era mi responsabilidad. Ella había querido mi rostro, se quedó con el suyo, envejecido 30 años y marcado por cada trampa que había elegido. Emma permaneció hospitalizada durante 12 días. La policía la arrestó al ser dada de alta. Los documentos de acusación no mencionaban un sistema de intercambio de rostros, no era necesario. Describían delitos que la ley ya entendía: robo de identidad agravado, acceso ilegal a computadoras, intento de explotación financiera, extorsión, acoso, incitación a la violencia, posesión de documentos gubernamentales falsificados, agresión agravada, intento de secuestro y construcción de un dispositivo destinado a causar lesiones catastróficas. Ellen enfrentó investigaciones estatales y federales separadas. La incautación de sus libros de contabilidad reabrió 9 casos de personas desaparecidas y 4 muertes sospechosas. Su exasistente admitió haberla ayudado a reclutar mujeres vulnerables, falsificar formularios de consentimiento y deshacerse de documentos de identificación. La asistente todavía se negaba a llamar mágicas a las esposas de plata, las llamaba el procedimiento. Los fiscales permitieron la frase. Los expertos médicos examinaron a Emma, su ADN y huellas dactilares la identificaron como Emma Reed. Sus marcadores biológicos sugerían una mujer décadas mayor que ella. Nacimiento, certificado. Las cicatrices en su rostro no coincidían perfectamente con las de Lie, pero su patrón reflejaba la lesión original. Ningún médico pudo explicar la transformación. No tuvieron que explicarlo para probar que ella había planeado mi muerte. El cuaderno lo hizo. El abogado de Emma sugirió inicialmente que yo había manipulado a una compañera de cuarto con problemas mentales. Esa estrategia terminó cuando los analistas forenses recuperaron sus búsquedas. ¿Cómo mantener a alguien bajo observación psiquiátrica sin la familia? Acepta un fideicomiso. Datos biométricos faciales. Anulación remota de la bomba de insulina. Falla manual de la cerradura inteligente de la casa del lago. Altura de la barrera del garaje oeste. Las búsquedas tenían fecha y hora meses antes de que yo tomara posesión del brazalete. Ninguna profecía había puesto esas palabras en su cuenta. Emma lo había hecho. La universidad de la que Front la expulsó después de una audiencia de conducta estudiantil. El panel también investigó cómo accedió a los registros de la despensa de alimentos y descubrió que había copiado información de ayuda financiera de 14 estudiantes. 2 habían experimentado solicitudes de crédito fraudulentas. La universidad me ofreció una disculpa privada. Pedí un informe público. La ley de privacidad limita lo que podemos divulgar, dijo el decano. Puede divulgar las fallas de control. Nos preocupa el daño a la reputación. ¿A quién? Miró sus notas. Miriam deslizó un borrador de queja sobre la mesa. Documentaba el fracaso de la universidad en restringir los archivos de la despensa. Su respuesta tardía a mi informe de acceso a la cuenta y una política de residencia que permitía a Emma conservar copias maestras de las llaves de las habitaciones como estudiante voluntaria. Un informe de control público, dijo Miriam, o esto se vuelve público a través de un litigio. El informe apareció 3 semanas después. No usó el nombre de Emma, hizo algo más útil. Admitió que la universidad había confundido amabilidad con confiabilidad y acceso informal con acceso inofensivo. La despensa adoptó registros restringidos.
Las residencias estudiantiles cambiaron los controles de llaves y los estudiantes que reportaron amenazas basadas en la identidad recibieron defensores independientes. No dejé que la escuela nombrara la política después de mí. La supervivencia no era una marca. Lie vio a Emma por primera vez después del intercambio en una audiencia preliminar. No llevaba capucha. 2 cirujanos reconstructivos le habían dicho que se podía y que no se podía cambiar. Un fondo de compensación para víctimas cubrió parte del tratamiento. La demanda civil contra la empresa de Ellen cubriría más si quedaban activos. Lee optó por comenzar con una cirugía que mejoraba el cierre del párpado y reducía el dolor, no la operación más probable para hacer sentir cómodos a los extraños. Emma entró con ropa de cárcel con vendajes protectores en las manos y el cuello, su cabello gris había sido cortado corto, miró hacia Lee y se congeló, el rostro de Lee seguía con cicatrices, también estaba inconfundiblemente vivo. Emma se inclinó hacia su abogada, esa es ella. Susurró la abogada. Lee escuchó. Sí, dijo al otro lado del pasillo, es ella. El juez pidió orden en la sala. Después, la madre de Emma se acercó a nosotras en el pasillo. Diane Reed parecía más pequeña que en las fotografías. Se aferraba a una carpeta que contenía extractos bancarios de la cuenta de jubilación que Emma vació. Catherine, me detuve, lo siento, dijo. Emma me dijo que tu familia lo tenía todo y ella no tenía nada. Creo que eso hizo que lo que hizo fuera menos cruel. ¿Sabías lo del brazalete? No, dijo que la estafaste con una oportunidad de negocio. Mi cara era la oportunidad. Diane cerró los ojos. Siempre ha querido cualquier prueba de que alguien más fue amado. Ella fue amada, lo sé, esa fue la tragedia Emma, nunca lo aceptaría. No había cometido crímenes porque nadie le ofreció una vida, ella los cometió porque la vida de otra persona parecía más valiosa una vez que podía ser robada. Diane miró a Lie. ¿Podrás perdonarla alguna vez? Lie consideró la pregunta. El perdón no es un tratamiento médico que pueda solicitar a la persona a la que hirió. Diane se estremeció. No quise decir, sé lo que quisiste decir. ¿Quieres algo que te diga que tu hija todavía es accesible? No puedo darte eso. Diane asintió. Con lágrimas en los ojos, lo entiendo, le entregó los registros bancarios al detective Grant. Emma perdió su último escudo financiero. Ellen fue a juicio primero. La sala del tribunal nunca vio una pulsera activada. El Estado presentó los objetos como instrumentos utilizados en rituales coercitivos y procedimientos cosméticos fraudulentos. Los jurados vieron las Polaroids, las cajas de hilo verde, los formularios firmados, los sedantes. Las transferencias de la empresa fantasma y los archivos que etiquetaban a las mujeres como recipientes. Lie testificó durante 2 días. El abogado de Ellen preguntó por qué había vuelto al mismo sistema de creencias delirantes después de afirmar que destruyó su vida. Volví a la evidencia. Dijo Lie, usaste un objeto con el que podías intercambiar caras, sí, voluntariamente, con asesoramiento, documentación médica, seguridad y pleno conocimiento del riesgo declarado, para castigar a mi cliente, para revelarla. Querías que Emma Reed sufriera tu desfiguración. Los dedos de Lie se apretaron en la barandilla de los testigos. Quería que la persona que registró el contrato recibiera el resultado que seleccionó. No elegí a Emma, no marqué el puño, no le dije que robara la cara de Catherine. Pero disfrutaste de lo que pasó, objetó el fiscal. El juez lo admitió. Lie respondió de todos modos, parte de ello. La sala del tribunal quedó en silencio. El abogado de Ellen sonrió como si la honestidad fuera un error, así que esto era venganza. La venganza era sobrevivir el tiempo suficiente para sentarme aquí con mis registros intactos. La justicia es lo que el jurado hace con ellos. La sonrisa desapareció. La exasistente de Ellen testificó a continuación. Identificó los zapatos blancos en la fotografía y admitió que Ellen le había ordenado tirar la solución de limpieza después de que Lie copiara el libro de contabilidad. Describió a 3 clientes que pagaron extra para liquidar intercambios después de que desaparecieran los barcos. Los registros financieros conectaban las empresas de Ellen con el transporte, las habitaciones de motel y los pagos en efectivo en torno a esas desapariciones. El jurado la declaró culpable de conspiración, fraude, detención ilegal, agresión con agravantes, obstrucción y delitos financieros vinculados al plan más amplio. Casos de homicidio separados quedaron pendientes en la sentencia. Ellen finalmente miró su edad. No porque la magia fallara, sino porque la cárcel eliminó los espejos, sueros, clientes y empleados asustados que habían pasado años reflejándole la juventud. El juez impuso una sentencia que probablemente la mantendría bajo custodia por el resto de su vida natural. Usted trató la identidad como una mercancía, dijo el juez. Y a las personas vulnerables como materia prima. Ellen no mostró ninguna expresión. Lie sí, sonrió. El juicio de Emma comenzó 7 meses después. Su defensa admitió el robo de datos y el pasaporte falsificado.
pero argumentó que los delitos más graves surgieron de un brote psicótico causado por la manipulación de Ellen. El abogado describió a Emma como otra víctima de una empresa criminal abusiva. Ese argumento contenía suficiente verdad como para ser peligroso. Ellen la había manipulado, el sistema la había perjudicado. Emma tenía 21 años. Luego, la fiscalía abrió su cuaderno. El plan de finalización era anterior a las instrucciones finales de Ellen. Las búsquedas sobre la bomba de mi padre, la medicación de mi madre, la cerradura de Noah y el garaje pertenecían solo a Emma. Su amistad conmigo se había convertido en una operación de reconocimiento antes de que comprara el brazalete. Testifiqué el cuarto día. Emma me observaba desde la mesa de la defensa. Llevaba un guante de compresión en la mano izquierda, tejido cicatricial estirado desde su mejilla hasta su cuello. Los 30 años que entregó se habían asentado en su postura. Tenía 22 años en papel y era mayor que mi madre en movimientos. El fiscal comenzó con el acceso al portal familiar. Pasamos por el señuelo, el teléfono, el regalo del brazalete, la grabación del dormitorio, las llamadas a Noah y a mi madre. Madre, la autorización fiduciaria falsificada, el cuaderno y la trampa química. La fiscalía no preguntó si yo había renacido, no preguntó si la plata podía cambiar de rostro, preguntó qué dijo Emma y qué hizo, cuando un desastre. Reed gritó que el rostro cambiado se suponía que era el tuyo. ¿Qué entendiste? Que ella pretendía tomar mi apariencia. ¿Por qué querría tu apariencia? Para llegar al fin de mi familia, ejercer los derechos asociados a mi nombre. ¿Tu apariencia por sí sola otorgaba esos derechos? No, por eso robó mis registros y contraseñas. ¿Qué hiciste después de recibir el brazalete? Aseguré mis cuentas, documenté mi identidad, advertí a mi familia y busqué información sobre Ellen Bass. ¿Obligaste a un desastre, Reed, a activar algo? No. ¿La obligaste a rendirse 30 años? No. ¿Construiste el dispositivo en el estudio Fulton? No. ¿Le dijiste a la señora Reed que volviera a él, después de que la policía lo descubriera? No. El fiscal se volvió hacia el jurado. ¿Quién tomó esas decisiones, Emma? En el contrainterrogatorio, el abogado de Emma se acercó con una fotografía de Lee antes del intercambio. Seleccionaste a una mujer con cicatrices faciales severas. Lee se seleccionó a sí misma, después de que la encontraste. Sí, sabías que mi cliente recibiría esta apariencia. Yo creía que lo haría. Querías que estuviera horrorizada. Miré a Emma. Sí, el abogado hizo una pausa. Había esperado una negación. Querías venganza. Yo quería que su plan se hiciera visible antes de que pudiera usar mi cara para ocultarlo. Esa no es una respuesta. Entonces haz una pregunta más específica. ¿Disfrutaste viendo cambiar la cara de mi cliente? El juez me advirtió que respondiera, por un momento. Sí, el abogado de Emma se volvió hacia el jurado. Ahí está lo que es. Me miró de nuevo. Tu motivo, mis sentimientos no registraron el brazalete, robar mis datos, amenazar a mi madre. Falsificar un pasaporte o construir una trampa química, pero tú orquestaste el resultado. Me aparté de la posición objetivo. Lee tomó una decisión informada con un abogado independiente. Emma hizo el resto. Podrías haber entregado el brazalete a la policía, en ese momento. Era una vieja pieza de plata y una historia que nadie podía verificar. Ya había denunciado la intrusión en la cuenta. Continuó Emma. Permitiste que mi clienta se hiciera daño a sí misma. No le debía mi rostro para que pudiera evitar las consecuencias de intentar robarlo. El abogado dejó la fotografía. Afirmas que sabías que planeaba dañar a tu familia antes de encontrar su cuaderno. Sí, ¿cómo? La sala del tribunal esperó. Le había respondido a mi familia. No le ofrecería a un jurado la misma verdad imposible cuando la evidencia ordinaria era suficiente. Reconocí un patrón de acceso, preguntas y preparación. Tomé precauciones. ¿No es cierto que les dijiste a los investigadores que este conocimiento se sentía como un recuerdo? Sí, un recuerdo de eventos que nunca ocurrieron. Una advertencia puede sentirse real sin cometer un delito. ¿Creías que podías predecir el futuro? Creía que Emma era peligrosa. Su cuaderno demostró que tenía razón. Intentó hacer que la certeza pareciera culpa. La evidencia hizo que pareciera supervivencia. Emma optó por no testificar. Su voz grabada testificó por ella. El jurado la escuchó exigir a mi madre a cambio de cancelar la transformación. La escucharon decir que mi cara se suponía que era suya. Vieron las imágenes del aeropuerto y el vídeo de ella ensamblando parte del mecanismo del estudio recuperado de la nube de Ellen.
deliberaron durante 9 horas. Culpable de robo de identidad agravado, culpable de extorsión, culpable de intento de secuestro, culpable de incitación y conspiración para causar lesiones corporales graves, culpable de intento de agresión agravada, culpable de explotación financiera y delitos informáticos. Culpable de posesión de identificación falsificada. Los veredictos se acumularon sin drama, nadie gritó, no brilló plata. Emma bajó la cabeza después del recuento final. En la sentencia, Diane presentó una carta que describía la cuenta de jubilación. Las mentiras y el hábito de toda la vida de su hija de convertir el amor en una competencia. Mi padre describió vivir con el conocimiento de que alguien había estudiado su dispositivo médico como un arma homicida. Noah escribió solo una página. Ella aprendió mis historias, escribió. Pero ella nunca aprendió cuando Lee habló por última vez. Emma usó mis cicatrices por menos de 3 días, dijo, lo consideró insoportable, yo las he usado por años, la diferencia es que las mías vinieron de sobrevivir a la violencia de otra persona, las suyas vinieron de elegirla. Emma lloró. Yo no. El juez impuso una larga sentencia de prisión, seguida de libertad supervisada, restitución y órdenes permanentes de no contacto que protegen a mi familia y a Lee. Algunos cargos se ejecutaron simultáneamente. Otros no, porque los crímenes de Emma continuaron después de que supo que estaba bajo investigación. Pasaría el resto de su juventud que no se había entregado bajo custodia. Su edad física no redujo su responsabilidad, hizo que el precio que ella se había ofrecido voluntaria fuera imposible de ignorar. Los casos civiles se prolongaron, las aseguradoras de Ellen negaron la cobertura, sus empresas fantasma se disolvieron. Los abogados rastrearon la propiedad a través de clientes, parientes y fideicomisos diseñados para hacer desaparecer la riqueza. No todo regresó, lo suficiente sí, un fondo administrado por la corte pagó los costos médicos. La asistencia para la vivienda y los gastos de restauración de identidad para las mujeres en los registros de Ellen. Lee recibió una compensación sin firmar un acuerdo de confidencialidad. Diane recuperó parte de sus ahorros para la jubilación de la venta de los activos restantes de Emma y una reclamación de seguro por fraude. Mi familia no se hizo más rica, del caso, nos volvimos más difíciles de suplantar. Bennett Clinical Systems creó una junta de seguridad independiente que incluía pacientes, defensores de la discapacidad e ingenieros de privacidad. Mi padre eliminó las funciones de la bomba remota que existían por conveniencia pero carecían de salvaguardas significativas. No nombró la actualización en mi honor, la llamó estándar de anulación manual 2, título terrible, dijo Noah. Estándar excelente, respondió papá. Mi madre dejó de preguntar cómo lo sabía, a veces se despertaba de sueños en los que no podía reconocerme. A veces me despertaba de sueños en los que me llamaba Emma. Encontramos terapeutas separados y comparábamos notas solo cuando queríamos. Noah cambiaba la frase familiar cada mes, sus sugerencias se volvieron cada vez más ridículas. Los pájaros azules odian la canela se convirtió en. El gobernador le debe a nuestra tortuga $11, no teníamos una tortuga, ese era el punto. Lee se mudó a un apartamento cerca de su oficina de asistencia legal, completó la capacitación como defensora de víctimas y luego se unió a la organización de Alana, como investigadora. Su primera cirugía reconstructiva mejoró su visión, la segunda liberó tejido cicatricial a lo largo de su cuello, rechazó una tercera consulta después de que el cirujano usó la frase hacerte normal. Normal tiene un marketing terrible, me dijo. Nos hicimos amigas lentamente. La confianza construida después del peligro no es la misma que la confianza construida antes de él. Tiene ventanas de inspección, salidas de emergencia y permiso para decir no. Finalmente le di a Lee la negativa honesta que le había prometido. Nos sentamos junto al lago Michigan. En una tarde ventosa de abril, ella volvió a preguntar cómo había sabido su nombre. La respuesta te daría recuerdos de cosas que no te sucedieron. Dije, eso es evasivo. Sí, ¿también es cierto? Sí, ella estudió el agua. ¿Nos habíamos conocido antes? No en ninguna vida que necesites llevar. Lee me miró durante un largo rato y luego asintió. Odio esa respuesta. Deberías. También creo que es lo más cercano a la honestidad que me vas a dar. Lo es. Ella aceptó el límite. Yo acepté que ella podría no confiar nunca del todo en la parte de mí que hay detrás. Eso era justo. Me gradué de la Universidad Lakefront un semestre tarde. El retraso una vez se habría sentido como una derrota. En mi primera vida, Emma había usado mi toga y birrete mientras yo veía la transmisión en vivo desde una computadora de la biblioteca pública. Ella había aceptado mi premio de ingeniería con mi cara. En mi segunda vida,
crucé el escenario en mi propio cuerpo, mi familia se puso de pie cuando se mencionó mi nombre, Lie silbó lo suficientemente fuerte como para avergonzar al decano, el oficial Ortega, fuera de servicio y sentado cerca del pasillo, aplaudió. No heredé un puesto fácil en la empresa de mi padre, me uní a un laboratorio de identidad digital que trabajaba en protecciones contra la suplantación de identidad de EFAQUE y el fraude biométrico, la magia casi me había robado la vida. Pero los sistemas ordinarios habían estado esperando para ayudarme, el reconocimiento facial tratado como prueba, las preguntas de seguridad construidas a partir de historias públicas, instituciones que confundían la confianza con la identidad. Diseñamos una verificación que requería más que una cara. También diseñamos rutas de recuperación para personas cuyas credenciales ya habían sido comprometidas. La parte más difícil del robo de identidad no era probar que una transacción era falsa. Era convencer a cada institución de que dejara que la víctima volviera a tener autoridad sobre sí misma. Lie formó parte del consejo asesor del proyecto. Dejen de llamar usuarios a la gente, dijo durante nuestra primera reunión. Un usuario suena como alguien que rompió su software. Llámenlos reclamantes hasta que los verifiquen, luego llámenlos por su nombres, cambiamos el idioma. 3 años después del juicio, llegó un paquete plateado a mi oficina, sin remitente, seguridad lo aisló, lo fotografió y llamó a la policía. Dentro había una pulsera bordeada de pequeñas hojas, el cierre estaba abierto, debajo había una nota, recipiente disponible, Ellen seguía en prisión, Emma seguía en prisión, los investigadores nunca identificaron al remitente. El oficial Ortega me preguntó si quería ver el brazalete. No. Puede ayudar a identificar otra red, luego enviarlo al laboratorio. No quiere saber si es el mismo, no es mío. La vieja Katy habría abierto la caja. Habría necesitado demostrar que ya no le temía, ya no simulaba coraje por los objetos. La pulsera se convirtió en evidencia en una investigación federal, volví al trabajo. Emma me escribía una vez al año, la primera carta culpaba a Ellen, la segunda culpaba a su madre, la tercera me culpaba a mí por negarme a reunirme con ella en el estudio. Como si sobrevivir hubiera violado un acuerdo, en la cuarta, se disculpó, usó mi nombre, admitió haber robado mis registros, apuntando a mi familia y registrando el brazalete. Escribió que la consejería en prisión la había ayudado a entender la diferencia entre querer una vida y tener derecho a quitarla. Luego me pidió que pagara otra cirugía de liberación de cicatriz. Le entregué la carta a Miriam. ¿El tribunal requiere una respuesta? No, entonces archívela con los demás. ¿No quieres responder a la disculpa? La solicitud lo respondió por mí. Miriam colocó la carta en el archivo de no contacto. No perdoné a Emma. El perdón podría haber ayudado a otra persona. Los límites me ayudaron. No necesitaba odio para mantener una puerta cerrada. Lie eligió diferente. Le escribió a Emma una carta. Contenía una sola página. Mi cara nunca fue tu castigo, lo que hiciste para obtenerlo de otra persona fue. Emma no respondió. En mi 30º cumpleaños. Mi familia se reunió en el mismo restaurante donde había firmado los documentos del fideicomiso protegido. Mi padre revisó su silla antes de sentarse. No llegó tarde con una tortuga de plástico bajo el brazo. El gobernador finalmente pagó, anunció, colocando billetes de $11 sobre la mesa. Mi madre rió hasta llorar. Lie se unió a nosotros después del trabajo. Sus cicatrices habían cambiado con la cirugía con el tiempo, pero no habían desaparecido. Llevaba una estrecha pulsera de oro en la muñeca derecha. Me di cuenta de que estaba mirando el broche. Ella también lo notó. Joyería común, dijo. Lo sé, no lo hiciste. Esperé, extendió su muñeca. No la toqué hasta que asintió. La pulsera se abrió fácilmente, sin marcas de sangre, sin palabras ocultas. Dentro, un grabado decía, mi nombre es mío. Alana me lo dio, dijo Lie. Es hermoso, lo estoy guardando para una ocasión. Ambas reímos. Después de la cena, mi madre y yo caminamos hacia el lago. El viento trajo el olor a lluvia a través del agua oscura. ¿Alguna vez me pregunto qué habría pasado si te lo hubieras puesto? Preguntó. Todos los días, una vez, luego todas las semanas. Luego solo cuando la plata captaba la luz, sé lo suficiente, dije. Ella deslizó su brazo a través del mío. Nos salvaste, yo nos protegí. ¿Hay alguna diferencia? Salvar suena como un momento heroico. La protección eran contraseñas, abogados, no haciendo la pregunta correcta, papá revisando su bomba, Lie eligiendo ayudar, los investigadores creyendo en la evidencia que podían verificar. Éramos todos nosotros. Mi madre asintió. Aún nos protegiste. Esta vez, la dejé decirlo. Al otro lado de la calle, una joven se detuvo frente a un oscuro escaparate y revisó su reflejo. Se arregló el cabello, se sonrió a sí misma y siguió caminando. Una vez, yo había creído, un rostro era la frontera de una vida. Emma creía que era todo el país.
Pensaba que si cruzaba la frontera, mi familia se convertiría en la suya, mi trabajo recordaría sus manos, y cada puerta confundiría el parecido con la pertenencia. Estaba equivocada, un rostro podía abrir una cerradura descuidada. No podía reproducir una huella dactilar almacenada antes del robo. No podía responder a una pregunta que ningún ladrón había escuchado, no podía fabricar consentimiento después de que la persona debajo de él dijera que no, sobre todo, no podía vivir la vida, esperando al otro lado. Emma me había dado una pulsera de plata como si mi futuro fuera algo que pudiera abrocharse alrededor de su muñeca. Le di la pulsera a una mujer que entendió que ningún rostro era desechable. Emma activó el sistema ella misma, eligió el engaño, eligió el objetivo, eligió 30 años. Eligió la trampa final. La ley no la castigó por magia, la castigó por cada decisión humana que había intentado esconder detrás de ella. Nunca le dije al tribunal que había muerto una vez, nunca le dije a mi familia que recordaba sus funerales. El renacimiento no era una credencial. No me hacía más sabia que Lie, más valiente que mi madre, ni más merecedora que las mujeres que Ellen había borrado. Me dio información y una oportunidad más para decidir qué hacer con ella. Usé esa oportunidad para mantener mi rostro, pero el rostro nunca fue la victoria. La victoria fue mi padre quejándose de las sillas del restaurante, mi madre cambiando la frase familiar, la tortuga de plástico de Noah, Lie vistiendo oro porque la plata ya no tenía la categoría. La victoria fue llegar a los 30 en una vida que Emma había reducido a 72 horas en el lago. Mi reflejo se movió junto al de mi madre a través del cristal negro del agua, el viento rompió ambos rostros en pedazos, ninguno de los dos desapareció. Después de escuchar las historias anteriores, ¿qué piensas? No dudes en compartir tus opiniones en la sección de comentarios, espero leerte. Si te gustó esta historia, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte a mi canal. Nos vemos la próxima vez.